Muy buen domingo, buenas noches. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Buenas noches, Arazola, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, formato clásico, digo, de 3 bloques y 3 temas y de sumo interés. Empezaremos por infancias y adolescencias, porque en pasados días el presidente Yamandu Orsi se reunió con diversas organizaciones sociales que se encargan del tema de los derechos de esa población y se manejó la posibilidad de decretar una emergencia por violencias y pobreza infantil. Estaremos conversando con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que participó de esa reunión, y con Fernando Olivera, integrante de la plataforma Infancias y Adolescencias. En el segundo bloque vamos a estar conversando con la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Hablaremos sobre sus propuestas, su impronta y sobre el rol que tiene la capital departamental en la política nacional. Y 2 temas apasionantes compartirá con nosotros o analizará él, Nicolás Iglesias, que es experto investigador en temas de religión y política. Un tema, la cuestión Veraca e Iglesia Misión Vida para las Naciones y su relación con la derecha internacional, porque se viene voy a leer bien el nombre, la Derecha Fest. Viva la Derecha Fest, ¿no? En los próximos días, sí, a veces aparece como la Derecha Fest a secas, viva la Derecha Fest. Y bueno, y eso será ahí, en el predio de Veraca de esta iglesia. Y por supuesto, el segundo tema con él será el Papa Francisco, su legado y su posible sucesión. Comenzamos con infancias. El presidente Yamandu Orsi recibió a una delegación de la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay, justamente a razón de un reclamo que ha hecho el PIAS y que tiene que ver con la declaración de la emergencia nacional por la situación de vulnerabilidad que sufren niños, niñas y adolescentes en el país. 1 de cada 10 personas vive bajo la línea de pobreza en el país. Pero entre las niñas, niños y adolescentes, el porcentaje se duplica. Esto es así desde hace más de 30 años, lo que lo convierte en un problema estructural. Es la declaración de emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias. Estamos en un momento realmente crítico en términos de pobreza, de desigualdad. Las familias en situación de pobreza enfrentan muchas dificultades en su vida cotidiana. Para ellas, acceder a los alimentos y nutrientes que precisan en su día a día es un desafío. El declarar una emergencia nacional sobre cualquier tema lo que hace es colocarlo en el centro de la agenda de la sociedad y también permite activar procedimientos presupuestales e institucionales, digamos, que todos los organismos se centren en esa temática. Uruguay necesita políticas que prioricen a las familias con niñas, niños y adolescentes. Invertir en la infancia es imprescindible para el país. Tenemos que reformar el sistema de protección social con un foco especial en la infancia para garantizar que ningún niño, niña, adolescente y joven se quede afuera. Como siempre, antes de entrar en tema, les invitamos a ida y vuelta por escrito a través de nuestro WhatsApp, el de siempre, 094-092. Digo el de siempre y le erro, 092-374-089 o, ahí lo ven en el gráfico, o a través de nuestras redes. Muy bien, arrancamos con nuestro primer tema porque el viernes se conmemoró un nuevo Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y en ese marco, el pasado 22 de abril, la Plataforma de Infancia y Adolescencia, PIAS, una alianza de organizaciones sociales comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, le entregó al presidente Yamandu Orsi un conjunto de propuestas con un pedido central: declarar la emergencia nacional ante la grave situación que atraviesa esta población en nuestro país. En la reunión estuvieron también presentes la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, y la directora del INAU, Claudia Romero. Bueno, y precisamente recibimos a 2 de los participantes de la reunión para conversar sobre este tema. Cristina Lustenberg, ministra de Salud y pediatra, como ustedes saben, que ha ocupado diversos cargos relacionados a la salud y las infancias. Fue, entre otras cosas, coordinadora del programa Uruguay Crece Contigo, subsecretaria de Salud Pública, diputada en 2 periodos, presidenta de la Comisión de Salud Pública y de la Comisión Especial sobre el Derecho a la Alimentación en el Parlamento. Fue electa senadora para este periodo, pero ha asumido, como saben, como ministra de Salud Pública. Cristina, bienvenida nuevamente a La Letra Chica. Bienvenida, buenas noches. Gracias a ustedes y a toda la audiencia y por poner este tema en la agenda pública y conversando con la ciudadanía en los temas más desgarrantes y de prioridades que tiene el país y el gobierno. También recibimos y le damos la bienvenida a Fernando Olivera, integrante de PIAS, como decía Maite, la
este conglomerado, la plataforma Infancias y Adolescencias, conglomerado de organizaciones sociales. Él, además, es el director de la asociación civil CIPUS. ¿Se pronuncia CIPUS? CIPUS. Bien. Correcto. Porque es con C, ¿viste? Podía ser Chipus o algo así. No, CIPUS. CIPUS con doble P, que trabaja en el bienestar, la salud, la educación y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Olivera, buenas noches. Buenas noches y bueno, reitero también como Cristina el agradecimiento por poner este tema arriba de la mesa. Y bueno, nada, eso ha sido una semana intensa, donde nos hemos cruzado en varias instancias con Cristina. Fernando, comencemos contigo con esa reunión. ¿Qué fue lo que presentaron puntualmente? ¿Cuáles eran los principales ejes? Y también, ¿por qué el pedido de declarar la emergencia nacional? ¿Qué es lo que habilita eso? Bien, quiero hacer una aclaración primero, Sí, claro. porque circuló en las redes un tape que decía que el presidente había acordado con nosotros. No hubo un acuerdo acerca de la emergencia nacional. En realidad, voy a hacer un punto antes. Previo a la Semana de Turismo nos recibió Rodrigo Arim, que para nosotros fue un mensaje, el primer mensaje claro acerca de cómo se priorizaba el tema de las infancias y la adolescencia. El jueves previo a Turismo, creo que fue el jueves 11, si no recuerdo mal, donde presentamos más o menos los mismos puntos que le presentamos a Yamandú. Nos recibió el jueves a la tarde, nos recibió Yamandú y bueno, invitó a la reunión tanto a Cristina como a Claudia Romero. Y bueno, los puntos que le planteamos son los que ustedes hablaban ahí. El primer punto central para nosotros es el tema de la declaración de la emergencia nacional. Entendemos que se ha llegado a un punto donde las situaciones de crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la violencia letal, sobre todo, y la más preocupante, hacia niños, niñas y adolescentes ha crecido notoriamente y bueno, y se necesitan respuestas urgentes. Está bueno las señales que se están dando, pero necesitamos respuestas también concretas y rápidas. Lustenberg, hemos charlado varias veces aquí en La Letra Chica sobre el tema infancias, temas vinculados a las infancias. Aclaro y por las dudas, en otra oportunidad nos sentaremos a charlar sobre el ministerio en sí, sus desafíos, novedades, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en esto. ¿Qué valoración hace de esta reunión de la semana pasada con las organizaciones sociales, el presidente? ¿Y qué valoración hace de la posibilidad de decretar una emergencia nacional en este sentido? Bueno, fue una muy buena reunión que, como decía Fernando, las organizaciones de la sociedad civil, bajo la plataforma PIAS, organización que hace muchos años trabajamos en conjunto los temas de infancia. Le había pedido una reunión al presidente de la República, que como decía Fernando, había sido precedida de una reunión con el economista Rodrigo Arim como director de OPP, porque eso ha sido un acuerdo político que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ha encomendado a la OPP para ir organizando los temas de infancia. Esto es una reunión previa que tuvimos con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. También ahí en ese marco de la OPP y en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas se está conformando un equipo que ya hemos tenido varias reuniones para reglamentar la ley de garantías hacia la primera infancia, infancia y adolescencia, que va a ser el paraguas que nos va a ir ordenando previo al diseño del presupuesto nacional. Por si algún televidente se lo pregunta, aquella ley que usted tanto impulsó. Exacto, que lo que permite es esto, es una ley que se votó por parte de todos los partidos políticos y que no se reglamentó en el gobierno anterior, que había plazo hacia fines de diciembre, y ahora nosotros estamos comprometidos en estos próximos meses a reglamentar la ley, porque es lo que va a unir toda la fragmentación que hoy el Estado uruguayo tiene con respecto a cómo impactan las políticas públicas en primera infancia, infancia y adolescencia y en las familias con niños, niñas y adolescentes y también desde la etapa del embarazo. Entonces, esa reunión que la lideró el presidente de la República, en el cual, como ustedes decían en la introducción, estaba la presidenta del INAU, recién designada, la doctora Claudia Romero, y los integrantes de la plataforma y yo, era en ese marco de comprometer el apoyo del gobierno para que esto, como dijo el presidente de la República, en el primer acto, como ustedes decían ahora en la previa del programa, el 1 de marzo, Yamandú ya dijo que un país que no cuida a los niños es un país que no tiene viabilidad. Entonces, para nosotros, hoy, y yo les digo así, como ministra de Salud, tenemos muchos compromisos para hacer efectivo en el diseño de la política pública que los niños tengan garantizados los derechos. Como decía Fernando, y tenemos cifras que son
gravísimas, cifras que son desgarrantes. Hoy, ahora cuando conversemos, las cifras del viernes del CIPIAB de violencia y abuso con un crecimiento exponencial, que la pobreza en nuestro país esté concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que las situaciones de violencia, muertes, homicidios, de verdad es algo desgarrante que nuestro país tiene que dar un salto cualitativo y ese es el compromiso que tiene el gobierno. Pías vino y nos planteó la situación al presidente declarar una situación de emergencia, eso se está evaluando dentro del marco del gobierno. Lo que le quiero decir a la ciudadanía es que no tenga la menor duda de que para el presidente, para la vicepresidenta de la República, pero para todo el gobierno en el marco del Consejo de Ministros, esta es una de las prioridades más grandes que tenemos y es uno de los objetivos que está contemplado en las 63 prioridades, pero transversaliza a todo el funcionamiento del Estado. Así que previo al presupuesto vamos a tener que designar bien cuáles son las acciones que vamos a hacer de salud, cuáles son las que vamos a hacer en conjunto con el INAU, con el Ministerio de Desarrollo Social, qué prestaciones hay que tener de vivienda. Cuando Fernando trabaja, y después ustedes los van a escuchar, que cuando desgraciadamente cada tan pocos días tenemos que tomar conocimiento con una situación de violencia, de muerte letal en alguno en que impactan en los niños y adolescentes, nos alerta como Estado uruguayo que no podemos seguir mirando para el costado. Y el marco del Consejo de Ministros, esta es una situación en la cual el presidente de la República nos tiene más que comprometidos, a todos los ministros, a presidentes docentes que tenemos responsabilidad para trabajar en el tema. Yo tengo próximamente reunión con el directorio del Banco de Previsión Social, con la ANEP, con el INAU. Tenemos esa reunión entre MIDES, Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, INAU, y nosotros como redactores de la ley y como quienes hemos trabajado en el tema, pero con las competencias que tenemos hoy desde el Ministerio de Salud Pública, para ir con nuestros equipos jurídicos reglamentando la ley y viendo qué acciones concretas tenemos que hacer como país para esto. Fernando, ¿qué expectativa tienen ustedes respecto a la ley que mencionaba la ministra? Sí, bueno, algunos de los puntos que también lo planteamos dentro de lo que fue la reunión tanto con Yamandu Orsi como con Rodrigo Arim, era la reglamentación urgente de la GAPIA, de la Ley de Garantías de Protección a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, entendiendo de que es una ley, que ordena. Hoy las respuestas del Estado están siendo muy desarticuladas, pobres, y entonces todo eso genera una serie de superposiciones, inclusive de intervenciones, en las cuales al no haber una articulación, los proyectos sociales terminamos siendo una respuesta pobre a una situación sumamente compleja. Difícil de abarcar, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Y entendemos que necesitamos otros actores, otros interlocutores. También le planteamos la necesidad de que hubiera en todos los ministerios diferentes sectores vinculados a la infancia, que se generan dentro de los ministerios. Y también la parte incluir un capítulo de infancia en el diálogo social. Todas estas cosas nosotros entendemos que son por lo menos puntas donde podemos empezar a discutir y ordenar y aterrizar con una política nacional y viendo las diferentes realidades según los territorios. No todo el Uruguay tiene la misma realidad. No se llega a los diferentes territorios con las mismas respuestas. Los territorios necesitan diferentes respuestas. Y necesitamos que todo el Estado, sociedad civil y la academia lleguemos, porque falta mucha información, falta aterrizar, falta articular, falta ordenar una cantidad. Ustedes igual, perdón, pero piden un segundito, piden que antes de la reglamentación igual se declare la emergencia, sí, ¿no? Sí, como que se corran los dos caminos en paralelo, sí, digamos. Sí, entendemos en eso de la necesidad de respuestas urgentes que están viviendo algunas situaciones de infancia. Si vamos a los números concretos, en cuanto a situaciones de violencia letal, llevamos 23 niños y adolescentes baleados en lo que va del año y 5 asesinados. El año pasado terminamos, y esto es solo de información que sale en los medios públicos, o sea, en los medios de comunicación. No es es un relevamiento sumamente artesanal que venimos llevando de la plataforma desde el año pasado. El año pasado, entre mayo y diciembre, asesinaron 18 niños y adolescentes. Tenemos un promedio más o menos que cada 13, cada 15 días, un niño o niña adolescente asesinado en el territorio. La presencia de armas, la presencia de municiones. O sea, tenemos un grave tema ahí que la respuesta está siendo
básicamente del Ministerio del Interior, no hay un protocolo de actuación posterior a estas situaciones, entonces está faltando mucha respuesta. Reparación de daño, restitución de derechos. Y sobre esto Fíjese, le pregunto... sí. No, por favor, Cristina, sí. No, que eso, como decía Fernando, cuando uno ve las cifras de muertes letales, de homicidios, de muerte vicaria, pero cuando el viernes se presentan los datos del CIPIAB, que, bueno, la ciudadanía, ustedes lo han comentado varias veces, pero es el sistema desde el Estado, de forma interinstitucional, donde año a año, cada 25 de abril, lo coordina el INAU, lo lidera María Elena Misraji hace muchísimos años. Yo estoy desde el inicio, desde el año 2007, cuando en diferentes responsabilidades estaban, pero desde el año 2011 es que desde el CIPIAB se comunican las situaciones que se detectan y se abordan por parte del Estado vinculadas a situaciones de abuso y de maltrato. Y fíjense que en el año 2011 eran 824 situaciones detectadas y abordadas por dispositivos que venían sobre todo del sector de educación. Educación siempre es un área donde a través de los docentes, ¿no?, de diferentes niveles de educación detecta e interviene en situaciones que tienen que ver con abuso, maltrato dirigido hacia niños, niñas y adolescentes, el sector de salud, organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel territorial, pero el año 2024 fueron 8.900, voy a ser exacta porque cada uno es una historia desgarrante, 8.924 situaciones detectadas y abordadas por el CIPIAB. ¿Más que por 10 se multiplicó entonces? Más que por 10 desde el 2011 hasta acá. Y fueron 800 más con respecto al año 2023. Año a año estas cifras vienen aumentando de forma exponencial. La gente que se especializa en el tema de violencia, sabemos que en el mundo esta cifra es multiplicada por 3. Estas son las que se detectan y se abordan. Hay 36 equipos de recepción local que trabajan a lo largo y ancho del país, pero lo que decía Fernando, fíjense si nos faltarán cosas y por eso es nuestro compromiso como gobierno a tomar esto como una emergencia como tal que genera todo el Estado generando dispositivos, porque hay solo 3 dispositivos de reparación de daño por parte del Estado. Tenemos 36 equipos que detectan situaciones, que se analizan de forma interdisciplinaria estas situaciones, pero para reparar el daño como tal, con un abordaje que requieren estas situaciones, tenemos solamente 3 equipos, uno en Artigas, uno en 33 y otro en el departamento de Maldonado. De hecho, uno de los compromisos que nosotros asumimos el viernes como salud, como ministerio, en mi rol de ministra de Salud, asesorada por los equipos de violencia y de infancia dentro del Ministerio de Salud Pública, asumimos el compromiso de tener equipos de reparación de daño. No solamente tendríamos que trabajar, porque las cifras de muertes letales y de violencia son la punta del iceberg, de las cifras más desgarrantes, pero de las situaciones que viven y transitan los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay. Entonces nosotros nos comprometemos a tener en todos los departamentos del país equipos para reparar el daño, nos comprometemos a capacitar a los equipos de salud, también identificamos que había lugares en esos comités de recepción local que faltaban que estuviera representado el sector salud, sobre todo a través de las instituciones y asistencias médicas colectivas, está más que nada la presencia de ACE, capacitar a adolescentes que tienen conductas vinculadas a la agresividad y conductas abusivas sexuales. Queremos ver en el país la modalidad de replicar un modelo islandés que hace muchos años se replica, se implementa en lugares de Europa, que aborda en un mismo lugar cualquier situación que se detecte de una niña o un niño con una forma de agresión desde el punto de vista sexual. Porque fíjense que acá los niños, cuando ya tienen esa vulneración de derechos, esa situación tan dura de abortar, el Estado lo revictimiza y lo agrede en las múltiples instancias que tiene que pasar esa niña, una especie de tour niña macabro. por el Poder Judicial, por las instancias con el Ministerio del Interior, por salud, por múltiples interrogatorios, por la parte forense. Bueno, esa modalidad que nosotros queremos trabajar de forma interinstitucional y verle la viabilidad de implementar en el país, centraliza en un lugar donde están todas las instituciones y ahí se aborda la situación, se ve cuál es el desenlace, pero también ahí se comienza el abordaje de reparación con esa niña, porque la mayoría son niñas, y con su familia. De verdad, hoy el Uruguay tiene una deuda histórica en cómo tratamos y cómo vemos, y no podemos naturalizar, porque, o sea, cada 25 de abril, y viendo esa curva que aumenta, no podemos. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad
de hacer cosas. Esto, como decía Fernando, la sociedad civil vino a conversar con el presidente de la República. Quiero destacar también que primera vez que un presidente de la República va a la presentación de los datos del CIPIAB, en conjunto, en este caso, con la ingeniera Carolina Cose, asumiendo la responsabilidad del gobierno al tomar contacto con estos datos del CIPIAB, pero a comprometernos. Estábamos en esa mesa todo el sector de salud, educación, el Ministerio del Interior y el INAU, asumiendo el compromiso como Estado de las acciones que tenemos que hacer para ir evitando, no naturalizando y reparando el daño. Muy brevemente, antes de seguir desarrollando posibles acciones, como para cerrar y comprender institucionalmente esta cuestión de la declaración de emergencia nacional. Entiendo que depende del presidente de la República. Sí. ¿Qué expectativas tienen desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, que cambie esto? O sea, concretamente, ¿qué beneficio implica para estas políticas la declaración de emergencia nacional? Para nosotros implica poner una mirada desde muchos sectores, desde todo el gobierno, de todo el Estado, poner una mirada en las situaciones de las infancias y las adolescencias, en particular en las situaciones de las infancias y la adolescencia más vulnerables, y poder tomar resoluciones rápidamente. O sea, como que la principal importancia es un mensaje hacia todo el gobierno de que esto es prioridad de verdad. Exacto. Eso es. Es un mensaje, no solo es un mensaje, sino se destinan recursos humanos y económicos y se pone foco en determinados sectores. Ese es para nosotros el punto central. Y otra cosa que queremos, que muchas veces lo que pasa en estas respuestas con respecto a las situaciones de violencia es que está fragmentada la respuesta. O sea, la violencia institucional se trata por un lado, la violencia sexual por otro, y la comunitaria está quedando por fuera de muchos aspectos, así como otros aspectos de los que nosotros hemos tratado de poner en agenda, como por ejemplo el endeudamiento de las familias pobres y a las condiciones de explotación a las que exponemos a la familia. Entonces necesitamos en realidad que la violencia que sufre el niño, niña, adolescente tenga una mirada integral y que después se canalice en la respuesta que tenga que hacer. Pero la mirada debe ser integral, porque muchas veces se mira desde el lado de la respuesta que tenemos y no desde el lado del padecimiento que tienen muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio. Niños, niñas y adolescentes y su familia, ¿no? Porque en realidad las condiciones en las que están desarrollándose muchas de nuestras infancias hoy están con un botón de pánico todo el tiempo. Entonces tenemos que repensar qué tipo de respuesta, cómo llegamos desde el Estado, desde la organización de sociedad civil y cómo damos una respuesta real a determinados territorios. Fernando, perdón, la ministra mencionaba estas cifras, ¿no?, que se hicieron públicas el viernes del CIPIAB. Ustedes trabajan en territorio con muchísimos casos. Sí. ¿A qué piensan que responde este aumento de casos? Me imagino que es algo multicausal, pero Sí. ¿por dónde están viendo que es algo que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta? Bueno, en realidad el crecimiento de la violencia en nuestra General. sociedad es la verdad impresionante. Entendemos que la desarticulación de algunos programas sociales que existían en territorio y que tenían mayor visibilidad o mayor presencia en determinados lugares, dejando a las familias más vulnerables, más expuestas a estas situaciones de violencia, consideramos que también ahí hay un punto a trabajar fuertemente. Algunas otras cuestiones que son como que si bien a veces no las vinculamos directamente a las situaciones que pasan en los territorios, pero en el 2020 se votó una ley que flexibilizó la cantidad de armas que podía tener una persona en su casa. Se pasó de 3 a 8 armas. En Uruguay estamos hablando que tenemos un problema con la cantidad de armas que hay tenemos un grave en problema. Circulación. ¿Sí? Tenemos un grave problema desde y que no lo hemos dimensionado en su realidad. Somos un país que está fuertemente armado. Sí, muy fuertemente armado. Y que eso, consideramos que eso es uno de los impactos directos que ha tenido en estas situaciones. La presencia de determinado tipo de armas y de municiones. Si uno mira los informes que son públicos en cuanto al crecimiento de armas, Uruguay ha ido creciendo, pero gasta mucho en armas a nivel como de autodefensa, pero gasta mucho en municiones. El crecimiento de las importaciones de municiones cada vez más letales, la automatización de armas que se hace en Uruguay, la utilización de determinado tipo de armas que se está utilizando en Uruguay para determinadas situaciones, eso genera un inconveniente muy, muy complejo, muy difícil de abordar, pero que necesariamente hay que poner un foco. Lo que planteaba anteriormente, el endeudamiento de las familias pobres, pero no en las cadenas, no en
en Pronto o algunas, sino en las economías ilegales. Ayer, en la presentación que tuvimos dentro de un conversatorio que hicimos sobre Mejor con Cuidado, tenemos una organización, IPRU, que está trabajando el tema, que tiene una investigación en conjunto con UNICEF, que hablaba que el porcentaje que se cobra sobre un préstamo es del 15.000%. Y que tenemos más de 800.000 familias, 800.000 personas involucradas en esas cadenas de préstamo. Préstamos ilegales que se hacen ahí en la el cortita, territorio, en el barrio. que resuelven desde la vida y cotidiana. que después si no podés pagar, me imagino que al no estar regulado y al ser ilegal también el costo debe ser mayor, el costo... Sí. Nosotros, Maite, tenemos condiciones como sociedad que lo hemos visto, el aumento exponencial de las cifras de violencia en una sociedad que, como tú decís, de acuerdo a la cantidad de habitantes, el porte de armas, o sea, cuando uno ve la cantidad de consultas en el departamento, ayer lo veíamos en el seminario, ¿no? Cuando de niños baleados que entran al departamento de emergencia pediátrica del Hospital Pereira Rosell, cómo eso ha aumentado, siendo objetivos de la agresión directamente, no a veces de forma secundaria, como podía haberse visto hace unos años anterior, una sociedad que es más violenta, pero una sociedad que no puede, con una permeación de diferentes formas del delito, en sus diferentes formas, pero también violencia es naturalizar el no acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud. Y todas esas condiciones, y no tener un sistema de cuidados. Cuando uno analiza los temas de infancia, los tiene que analizar, y creo que lo hemos hablado acá muchas veces, desde las características que tienen las familias en el Uruguay. ¿Qué pasó con el sistema de cuidados? Y bueno, y hemos tenido un franco retroceso. Ayer salió una nota de la socióloga Valentina Perrota, directora del área de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, donde daba informe. Ahora el miércoles tenemos la primera Junta Nacional de Cuidados de este gobierno, el miércoles, donde se va a retomar una fuerte apuesta, porque hemos tenido casi 7.000 personas solamente en un área esperando por asistente personal en alguna de la población beneficiaria de asistente personal. O sea, tenemos un retroceso franco en la asignación presupuestal, pero en el diseño del sistema de cuidados. Si no tenemos políticas de vivienda que garanticen que estos niños vivan en condiciones claras de vivienda, si hemos retirado el Estado de a nivel territorial, de dispositivos, de equipos interdisciplinarios que trabajen y previenan esas situaciones, el Estado se ha desarticulado, o sea, todo eso influye directamente en las condiciones donde viven y crecen los niños y facilitan, quizás, y también después hay otras acciones desde el punto de vista normativo y legislativo que también hay que incidir hay que legislar para tratar que los niños tengan garantizadas las máximas condiciones. Pero fíjense otra cosa, que cuando uno va analizando, el otro día decía Fernando el diálogo social, ese mismo día que fue el martes, que nos reunimos con el presidente de la República y después a mí me tocó trabajar en la mesa del diálogo social, en la comisión sectorial, el tema de infancia y de cuidados está, porque cuando uno analiza esa comisión, que también la lidera OPP, que está vinculada a la seguridad y a la protección social, tiene que haber una mirada de ciclo de vida, no solamente vinculada a las jubilaciones, a las pensiones, cuando uno habla de seguridad social y de protección social. Los temas de infancia están y los temas de sistema de cuidados están, porque si no, no hay manera de abordar estos temas. Entonces, de verdad, lo que yo creo es que evaluaremos qué desencadena si se declara o no una situación de emergencia. Lo que yo sí le puedo decir a la ciudadanía es que el gobierno es la prioridad más grande que tiene en este momento, es generar una política pública coordinada, con mayor presupuesto, pero con un modelo de gestión que haga que el lugar donde nazca un niño no condicione las posibilidades que ese niño tenga de vivir, de crecer, o con estas cifras de violencia hacia la punta del iceberg de hoy, de todas las situaciones que hay. Todo esto evidentemente, Lustenberg, implica un desafío magnánimo. Hay muchos trabajos por hacer. ¿Usted considera que sería necesario, para ir apagando incendios al menos, declarar la emergencia? O sea, sé que es una decisión del presidente. Yo creo que esto es una situación hoy de extrema gravedad, y hay que, desde el Estado uruguayo, y yo creo que una muy buena señal es también cuando se votó la ley en septiembre del año pasado, están los 25 senadores que estaban de todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, porque es una situación que realmente requiere de que el Estado uruguayo
ponga su máxima atención, un país que está tan preocupado por los pocos nacimientos que hay, fíjense que hay 29.000 y pico de nacimientos, más que preocuparnos de tener políticas pronatalistas, lo que tendríamos que hacer es que toda nuestra batería de prioridades políticas, de recursos, de prioridad del Estado uruguayo esté abocado a que después que una familia, haciendo uso de sus derechos en salud sexual y reproductiva, si quiere o no tener hijos, ese niño y esa familia tenga las máximas condiciones. Entonces veremos, Maite, cuál será el dispositivo, si es a través de eso. Lo que sí decirles es, eso lo hemos hablado en el Ministerio de Economía y Finanzas, todos en este margen de restricción fiscal que hay también, porque estamos en una situación muy compleja de compromiso para el año 2025, pero sí tenemos claro que la situación de la infancia en el Uruguay es una prioridad para el gobierno y se van a desplegar las medidas que sean más eficientes para ir reparando una deuda histórica que tiene el Uruguay. Justamente, Lustenberg, le quería preguntar por esas expectativas entre lo deseable y lo posible y la situación económica que encuentra el gobierno entrante, ¿no? Y bueno, algunas conversaciones usted ya ha tenido al respecto. ¿Puede decir algo más de lo que ya ha dicho? Y bueno, y sí, estamos revisando, ustedes saben, hay compromisos con las transferencias, en las 63 prioridades que el gobierno ha asumido, está desde duplicar el monto de la tarjeta Uruguay Social, qué vamos a hacer con las asignaciones familiares en cuanto al monto y la dispersión que hay desde la asignación familiar del plan de equidad, de toda esa dispersión de que tenemos. Eso es un estudio que ya está realizado en el Uruguay y que está retomando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Desde Salud estamos identificando todas las medidas que tenemos que hacer y acciones, porque cada uno también. Los problemas de los niños tienen su complejidad. Primero hay que abordarlos desde la etapa del embarazo, por eso cuando nosotros hablamos de primera infancia contemplamos ya la etapa del embarazo y cómo llegar y cómo ser mucho más. Y acá también, fíjense que la ley que se ponga en funcionamiento valida un artículo que es lo de los sistemas de información, porque los sistemas de información en el Uruguay ya no se sostienen más que tengamos una fragmentación de los sistemas de información. Entonces, nosotros estamos desde el sector salud trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora que están las autoridades del INAU, para ver cómo vamos en conjunto complementando los sistemas de información que están fragmentados. Tenemos la trazabilidad del sistema vacuno en el Uruguay y paradójicamente los niños no tenemos un único sistema de información, no se cruzan nuestras estadísticas vitales, no se cruzan con el sistema del CIAS del Ministerio de Desarrollo Social, el sistema Gurí del INAU no se cruza con un CIPI del INAU con el Gurí de la ANEP. O sea, los sistemas de información, que es uno de los artículos de la ley, obliga a que el Estado uruguayo permita tener el seguimiento, para no decirle trazabilidad, de los niños desde la etapa del embarazo en adelante y permitamos ver qué niños, qué familias no acceden a las prestaciones sociales, qué dificultades hay, que el sector educativo pueda ver de una forma mucho más real si esos niños tienen sus controles de salud adecuados, que haya una ida y vuelta más adecuada. Fíjense nosotros de salud. Bueno, ese es un tema de los sistemas de información que serían las medidas más urgentes y emergentes a implementar. Hay experiencias, hay pasos que se vienen dando, pero ya no podemos esperar años para que los pocos niños que hay en el Uruguay, el Estado uruguayo no tenga de una forma sistematizada, con interoperabilidad de esos datos, no lo podamos tener en tiempo real. Pero después, también, en ese análisis que es complejo, que los niños, cuando nosotros trabajamos los temas de infancia, y como tú decías al inicio, yo soy pediatra y he luchado durante tiempo de salir de la mirada de la niñología. Los niños viven en familias de determinadas características y el abordaje es hacia cómo el Estado o cómo las familias transitan y viven. Y después, a su vez también, desde ese lugar, es que tenemos que llegar con políticas públicas mucho más eficientes y trabajar de una forma mucho más eficiente. Porque hoy, como Estado, llegamos tarde, llegamos de forma fragmentada y llegamos totalmente dispersa. Pero en ese análisis de la complejidad de los problemas, es como tienen los temas de violencia, que son tan complejos, pero después cada uno no hace lo que tenga que hacer. El análisis, la estrategia, que es como plantea la ley, tiene que ser multidimensional. Pero después hay cosas que yo como ministra de Salud no se las puedo transferir a otra sectorial. Cuando una maestra, como el sector educativo, detecta que hay un niño con una alteración del aprendizaje, con una dificultad en alguna de las áreas del desarrollo,
y hay miles de niños que tienen esas dificultades y el sector salud no da respuesta, bueno, esa es una responsabilidad nuestra. ¿Qué respuesta tendría que dar en ese Bueno, y sentido? eso es lo que nosotros estamos evaluando y haciéndonos cargo. O sea, ante cualquier situación que se detecte de dificultades del aprendizaje y del desarrollo, no puede haber, Maite, listas de espera de 2, 3, 4 años para un licenciado en fonoaudiología. Porque un niño que tiene una dificultad en el habla, imagínense, 4 años es un montón. 4 años es un montón. Un año es un montón. Un año es un montón. 4 meses es un montón. Cuando uno ve que tenemos un niño que tiene una dificultad en algunas de las áreas, porque ahora estamos hablando del lenguaje, pero alguna de las áreas, si quiere acompañamiento por un licenciado en psicología, tiene alguna dificultad vinculada al área de salud mental, requiere un apoyo con un licenciado en psicomotricidad, esas cosas no pueden esperar meses. Y hoy tenemos dificultades porque los niños que sus papás son beneficiarios de la SAYEC por el Banco de Previsión Social pueden acceder a equipos interdisciplinarios. Los niños del sector dependiente de ACE tienen algunas experiencias como las casas del desarrollo o algunos equipos, pero con tiempos de espera de años o no llegando de tiempo oportuna. Y hay una brecha de personas, de niños y de familias que quedan librados a que si no pueden pagar, no acceden. Y hoy eso no nos puede pasar, es una responsabilidad como Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros estamos asumiendo con equipos de enlace, con equipos para abordar estas situaciones y que no nos pase hoy que la dificultad de acceder a un neuropediatra demore 2, 3 años, por ejemplo. Fernando, ahí, ¿cómo ven ustedes el tema de la desigualdad? Justamente porque lo que está planteando la ministra es que hay dos mundos diferentes, ¿no? Dependiendo de cuánta plata tengan los papás y las mamás o como sea. Sí, en realidad vemos preocupante varias cosas. Por un lado, nos preocupa mucho la creciente institucionalización que se ha hecho en los últimos años. ¿En qué sentido? Internación de la cantidad de niños, niñas y adolescentes internados En INAU. En INAU. El sistema 24 horas. Hay que repensar. Hay que repensarlo y desde la intervención desde el territorio. Tenemos que tener mucho más respuestas en el territorio. En vez de sacar a los gurises de su núcleo, Hay llevar herramientas a la familia. Hay que tener, sí. Hay varios Hubo un puntos. aumento en los últimos años, fíjate, Maite, de un 73% de situaciones de judicialización. ¿Qué cambió ahí? El primer punto es eso. La judicialización que se ha hecho de la pobreza, porque son de las familias pobres, es impresionante. Y la respuesta que se da muchas veces tiene que ver con una respuesta jurídica y culpabilizadora hacia la familia sin dar una respuesta en el territorio. Entonces, como no hay equipos en territorios que intervengan con la familia, el pasaje más directo que se hace es al sistema judicial. Que es lo peor después para ese niño o esa niña, ¿no? Sacarlo. Ni peor ni mejor. Muchas veces no queda en la nada, porque la respuesta que puede dar el Poder Judicial no puede dar respuesta a una situación que se está dando en un territorio. A ver, las familias tienen determinadas condiciones de vulneración de derechos, de pobreza, de explotación, las terminamos responsabilizando acerca de la crianza de sus hijos. Lo que tenemos que tener son equipos en territorio que puedan potenciar y mejorar las capacidades de esa familia para evitar un montón de situaciones. O sea, los niños, niñas y adolescentes tienen que desarrollarse en sus territorios. Tenemos que mejorar las condiciones y que esas familias que no están pudiendo, no tienen las herramientas, desde las organizaciones de sociedad civil, desde la respuesta del Estado, le podamos brindar otro tipo de herramientas. Pero lo que hacemos es un salto directo, se retrocede, o sea, toda la cuestión de la Convención de los Derechos del Niño queda en otra, y volvemos a estadios muy anteriores con respecto a esto. Entonces tenemos que volver al territorio, tenemos que repensar, tenemos que fortalecer los equipos de territorio, tenemos que trabajar más directamente con la familia, que la internación sea la última. Y para eso, Fernando, es la responsabilidad que asumimos yo en este caso, que hablo como Estado uruguayo, como ministra de Salud, es que los equipos tienen que tener materialidad, Maite. Porque eso es una cosa que ha pasado mucho, que en territorio, y eso también lo hablamos con Yamandú, de la importancia que es abordar cada situación a nivel territorial, porque el Uruguay, eso que tú marcabas, es el problema más grave que tenemos, que es la desigualdad. El Uruguay es un país que no podemos naturalizar ni éticamente, de verdad que tengamos indicadores del primer mundo en la franja costera del municipio CH, cifras de mortalidad infantil y de desarrollo humano, quizás de los niños, producto de familias con determinadas características socioeconómicas, y cruzamos lados
de la capital departamental, pero a lo largo y ancho del país, con cifras de los países de extrema vulnerabilidad. Para eso el abordaje a nivel territorial de las características que hay, cada territorio es diferente, pero el compromiso que tiene que tener el Estado uruguayo es que cuando tengamos los equipos interdisciplinarios y de sostener a esas familias, en la primera capacidad es que los niños vivan en la familia de origen, como decía Fernando, los equipos también, los equipos de salud, si no tienen respuesta por parte del sistema de salud, si yo como ministra no me ocupo en estos años de que esas respuestas que estoy diciendo haya viabilidad por horas disponibles, por equipos de salud que funcionen de forma... Bueno, lo mismo tiene que pasar con vivienda. Si yo tengo, cuando yo coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo, que también tiene un rol muy importante con ese trabajo territorial de forma interinstitucional, y tengo cerca de 30.000 familias que viven en hogares donde hay emergencia habitacional, tenemos que tener respuestas de vivienda para que estas familias también tengan no solamente el derecho a la vivienda, sino miren que la mortalidad infantil aumenta en el invierno, porque hay aumento de infecciones respiratorias, mucho más, pero también las condiciones de vida de muchos niños tienen que ver con las determinantes sociales. Entonces, si no tengo políticas de inserción al mundo del trabajo, si tengo miles de niños que sus padres están privados de libertad y al egreso de esas familias no hay políticas de inserción, por eso tiene que ser un conjunto de acciones, no se resuelve con una sola, que es lo que nos ha pasado hasta ahora, o que resolvemos las formas de las acciones de forma parcial o no las abordamos de forma contundente, que el eje sea de políticas concretas de protección a la familia, porque acá estamos hablando también del círculo de potencializar vulnerabilidades entre las personas de mayor pobreza y de mayores, pero esto pasa, miren, una familia de clase trabajadora, acá lo puedo compartir en este estudio. Cuando se decide tener hijos, para una pareja conformada que decide tener hijos, al no tener por parte del Estado sistema de cuidados presentes, cualquiera de nosotros, yo si no hubiera tenido una familia que me apoya, recursos económicos, criar a mis 3 hijas y trabajar, me hubiera sido muy complicado. Y las mujeres terminamos sacrificando mucho esa más. Esa es la carga de cuidados que realmente cargamos muchísimo. Entonces, eso también es un desafío para el Uruguay, que si queremos proteger a los niños, tenemos que tener políticas de un sistema nacional de cuidados potente que genera autonomía económica en las mujeres. Es como una cadena de cosas que realmente hay que hacerla de forma muy contundente. Gracias a ambos por venir. La seguimos en cualquier momento. Olivera, 2 frases para cerrar. Bien, lo primero, nada, esto que reconocer una serie de señales que se están dando, pero priorizar algunos aspectos vinculados a las infancias. Necesitamos, nuestras infancias y algunos territorios en particular, necesitan unas respuestas urgentes, que no pueden esperar, que el diálogo, el compromiso es un muy buen punto, arranque, avance, pero que se necesitan respuestas concretas, articuladas, pensadas y sobre todo con mucha información. A veces pareciera que muchas de las políticas públicas, el poder o el peso o el lobby político juega mucho más, o el lobby mediático juega mucho más que las realidades de determinados territorios. Reconstruir los territorios, reconstruir la base del entramado social, hacer un nuevo pacto social y que la realidad de determinados niños, niñas, adolescentes valga para todos igual. Gracias. Gracias a ambos. Bien, gracias. Quédense que en el próximo bloque de La Letra Chica recibimos a la candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Intendentes, ediles, alcaldes y concejales serán electos, como ustedes saben, el próximo 11 de mayo. Y la oferta para la Intendencia, la palabra oferta queda rara, pero es la oferta para la Intendencia de Montevideo, como ustedes saben, desde filas del Frente Amplio, está compuesta por Mario Vergara, Salvador Esqueloto y Verónica Piñeiro. Con Verónica Piñeiro conversaremos a continuación.
El plenario del Frente Amplio en Montevideo eligió la pasada jornada a sus 3 candidatos para competir en las elecciones departamentales. La vicepresidenta de la Fuerza Política y gerenta de Ambiente de Montevideo, Verónica Piñeiro, obtuvo 95 votos de los 108 miembros del plenario. Como militante independiente es bien importante ese punto de partida desde el apoyo también del movimiento y que eso se vea representado en el plenario. No sorprende que Verónica Piñeiro haya sido la más votada porque justamente es una dirigente que proviene de las bases, que logró acceder hasta la vicepresidencia del Frente Amplio por su rol activo como militante del Frente Amplio desde las bases. Son las bases que nos proponen mirar al frente en comunidad. Cuando vimos la evaluación de la gestión en general de la Intendencia, hay gente que la desaprueba, pero tiene decidido seguir votando al Frente Amplio porque la otra opción no le parece suficiente. El Frente Amplio reconoce, pero tiene que tener la capacidad de, a partir de esa visión crítica, poder pensar en nuevas transformaciones, ¿no? Y obviamente eso da un piso para poder pensar transformaciones más profundas. La profundización de políticas que el Frente Amplio en estos 35 años de gobierno en Montevideo tiene que profundizar, pero al mismo tiempo también tiene que relanzar el proyecto, plantearse objetivos de transformación que sean desafiantes. Hoy nuestro desafío es continuar con ese proyecto de cambio. Nos animamos a cambiar profundamente, a revolucionar lo que incluso nosotros mismos cambiamos. Piñeiro, entonces la vamos presentando, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, cuenta con una maestría en Ciencias Agrarias, ha sido parte de la administración de Carolina Cose, la ex administración de, bueno, la actual, pero Carolina Cose ya no está como intendente, ustedes me entienden, sí, como gerenta ambiental y también vicepresidenta del Frente Amplio. Verónica, buenas noches y gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y menos mal que teníamos presentación analógica también, además del TEI, porque quedó presentada. Bien, se lo hemos preguntado a los otros integrantes de esta tríada del Frente Amplio que han venido acá a la letra chica. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de presentarse a esta candidatura a la Intendencia de Montevideo? Bueno, en mi caso, la propuesta de un conjunto de compañeros y de sectores y grupos políticos dentro del Frente Amplio que me plantearon, me hicieron la propuesta para ser una de las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, allá por mediados de diciembre, planteándolo en la lógica de buscar y construir acuerdos con partidos y grupos dentro del Frente Amplio, intentando construir en conjunto una mirada sobre el Montevideo que queremos. ¿Cómo son los sectores que te apoyan? Ahí fuiste muy apoyada dentro del Frente Amplio. Está el Partido Comunista, la Amplia, la lista de Carolina Cose, la 99.000 de Rafael Michelini, el PVP, el Partido Obrero Revolucionario, el PCT. Hay varios grupos que me están acompañando, una decena de grupos. ¿Te considerás como que vos representás en ese sentido lo que es la variedad dentro del Frente Amplio por todos estos sectores que te apoyan justamente? Nosotros en este camino de ir construyendo en base al programa del Frente Amplio y a todo lo que hemos recorrido en el departamento con vecinos y vecinas, fuimos construyendo una propuestas y un conjunto de propuestas de izquierda que tienen una sensibilidad y una sensibilidad dentro del Frente Amplio, también eso en la base a las agrupaciones y a los diferentes partidos que están en la candidatura. Y ahí también representando eso, ¿no? A veces se pregunta cuál es la diferencia entre las candidaturas y ahí más que la diferencia es qué representa también cada una, ¿no? Y nosotros creo que representamos una sensibilidad de izquierda que pone en el centro a las personas, que busca centrar sus propuestas en el marco también de los derechos y del acceso a los derechos de los vecinos y vecinas de Montevideo, siempre en el marco que tenemos las 3 candidaturas, que es el programa del Frente Amplio. Hablando de sensibilidades y de gestión política, ¿no? Antes de entrar en las propuestas específicas que ya entraremos, has tenido muchos años de militancia de base, de ahí venís, digamos. Después, bueno, esta cuestión de ser funcionaria a partir de la gestión ambiental, de la gerencia de gestión ambiental de la Intendencia y ahora candidata a intendente. Hoy, desde este presente, ¿qué cosas entendés diferentes en la tensión entre lo deseable y lo posible? A ver, creo que
algo que también reconocieron quienes me propusieron para ser candidata, también esa carrera militante, ¿no? Yo estoy en política, no una carrera política, sino una carrera militante. No estoy acá por haber sido candidata a algo y ser candidata a otra cosa después, sino por también la experiencia de trabajo en la Intendencia de Montevideo. Estuve también en la gestión del Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y creo que conocer la Intendencia en estos años que fui parte del equipo de Carolina Cose en la gestión departamental, también te da esa posibilidad de conocer qué es lo posible y qué es lo que la Intendencia puede hacer, cuáles son los desafíos que puede asumir y en qué cosas tiene que transformarse también. Y creo que eso lo aporta mucho la experiencia, y ese camino de construcción de militancia también me ha ayudado a trabajar mucho en los acuerdos y a construir de forma colectiva, ¿no? A poder escuchar, a saber cuál es el límite de los otros, y eso en la militancia Frente Amplista, en la militancia de base y también en la dirección del Frente Amplio, se aprende mucho en esa construcción de hacer con el otro, de reconocer cuáles son los límites del otro y poder avanzar en acuerdos. Y más allá de ese diálogo, que evidentemente es muy fructífero y necesario, y que incluso el propio Frente Amplio se hizo la autocrítica que en algún momento lo perdió. Total. ¿Vos creés que, digamos, se pueden dar explicaciones sinceras desde la gestión a las bases? Totalmente, totalmente, porque la gestión de... A lo que voy, se puede ser transparente y decir, miren muchachos, yo sé que esto es deseable, yo sé que somos de izquierda, pero no se puede por esto, esto y esto ahora. Total. Y ¿Es posible eso? Y creo que es posible, y es lo deseable que tiene que pasar, ¿no? El Frente Amplio en el gobierno departamental de Montevideo construyó ya desde los 90 la descentralización. E inició el camino de la descentralización fomentando la participación, primero generando los centros comunales zonales con consejos vecinales y secretarías de juntas locales que iban hacia eso, a poder ver y acercar la gestión también a la gente, ¿no? Y las definiciones políticas a la gente. Y lo sustantivo ahí me parece es poder generar esas instancias de participación y que sienta a cada uno de los que participa que su aporte o su idea tiene algún efecto en la realidad después, que puede ser la idea que tuvo o parecida u otra distinta, pero que en realidad su aporte tuvo un efecto ahí, y ahí va mucho en eso. Bueno, hay cosas en las que se puede avanzar a un ritmo y de determinada manera, y hay cosas que tienen otro camino, y creo que eso siempre en el diálogo con los vecinos, en que también que los vecinos reconozcan cuáles son los límites que puede tener la gestión para avanzar en algunas cosas. Por ejemplo, en el marco, si lo miramos de alguna manera, en lo que tiene que ver en la articulación interinstitucional, ¿no? Venimos de una gestión que tuvo muchas dificultades en articular con el gobierno nacional, ¿no? Y ahí era una lógica diferente, y bueno, los vecinos también entienden eso, ¿no? Y bueno, hace la Intendencia lo que puede hacer, a veces se ocupa de cosas, como lo hizo en esta gestión, ocuparse de cosas en las que el gobierno nacional se había retraído, y que las dificultades para articular hacían que muchas de las políticas nacionales no llegaran a la gente, ¿no? Y ahí creo que eso lo entiende mucho la gente, y eso lo que tiene que haber es diálogo siempre. Verónica, empecemos a meternos en algunos de los temas que más suenan en esta campaña y que más preocupan a montevideanos y montevideanas. Uno de ellos es claramente la cuestión de la limpieza. Hablabas en qué se tiene que transformar, ¿no? Las cosas que tiene que transformar la Intendencia. En lo que refiere a limpieza, residuos, ¿qué cambios tienen que implementarse ahí según tu visión? Ahí lo que es claro es que el sistema de contenedores que se instaló en 2008, que vino a resolver una situación de limpieza que tenía que ver con cómo se recogía la basura en ese momento a través de un camión recolector, con una recolección manual que tenía para los trabajadores ciertos efectos, que tenía efectos también en la limpieza. Bueno, este sistema de contenedores vino a resolver algunos de esos problemas, resolvió por un tiempo esos problemas, pero claramente hoy, en el formato que está aplicado, no responde a la realidad, ¿no? Cambios ambientales, cambios en la pauta de consumo, cambios sociales y económicos que presionan al sistema y que hacen que no sea capaz de responder y que la ciudad no esté lo limpia que debería estar. Y ahí lo que proponemos nosotros, y en ese marco de pensar en una transformación profunda, en llevar una diferenciación. Algo que estaba incluido en la propuesta del programa del BID que hizo la gestión en la Junta Departamental para poder transformar el sistema de recolección y llevar
un sistema de recolección que se adapte a la realidad de cada barrio. Esto es recolección intradomiciliaria en los barrios que es posible, con contenedores individuales dentro de las casas para poder tener los residuos mezclados y los materiales reciclables separados, con 2 circuitos que recojan esas 2 vías de residuos, también en lo que tiene que ver con edificios y edificios de más de 20 unidades. Estamos proponiendo complejos habitacionales y cooperativas de vivienda, tener también recolección comunitaria, y eso es que los contenedores estén dentro de los edificios y se haga una recolección de eso específicamente, también en dos vías, en los materiales, la basura, en los residuos mezclados y en los materiales reciclables, y que se vea también los circuitos, ¿no? Porque hay zonas donde la densidad no permite o donde las características de los barrios no permite tener los contenedores dentro de las casas, se mantengan los contenedores en la vía pública, pero que tengan una frecuencia de recolección entre 24 y máximo 48 horas. Y eso se va a lograr transformando también los circuitos, y si hay lugares que dejan de tener contenedores en la vía pública, se puede concentrar la gestión allí. Pero hay que pensarlo también que eso es parte de la recolección, que la gestión ambiental y la gestión de los residuos es mucho más amplia, ¿no? Es cómo se generan los residuos, cómo hacemos para que las personas clasifiquen en cada hogar, clasifiquen en origen, buscando aumentar la tasa de recuperación de materiales reciclables que tiene Montevideo, que es muy baja, y para eso hay que brindar herramientas, hay que brindar puntos de entrega de esos materiales o ecocentros, y estamos planteando ir hacia 8 ecocentros en todo Montevideo, y también cómo trabajamos más en el marco de las políticas sociales, en toda una cuestión que sucede en torno a quienes clasifican de forma informal. Son muchas las familias que en la periferia y en algunos barrios de Montevideo realizan la clasificación en la economía informal, muchas veces en sus hogares, generando problemas en el ambiente, riesgos en la salud de la familia. Y bueno, cómo también a través de políticas sociales que ya la Intendencia ha llevado adelante, se logra la formalización y la dignificación de esa tarea que hacen a la gestión de los residuos en Montevideo. Hablando de esto, dijiste muchas veces la palabra ambiente vinculado a la gestión de residuos, y como decíamos, venís de ahí, de la gestión ambiental dentro de la Intendencia. Más allá de los residuos, o en relación con ellos, como quieras vos contestar, ¿qué ideas tenés para el futuro en un área que de repente la ciudadanía la entiende en general, bueno, gestión ambiental, pero nos cuesta bajar la tierra, ver de qué se encargan, qué acciones llevan adelante, etcétera? Sí, nosotros cuando hicimos las propuestas de gestión ambiental las agrupamos en 3 bloques. Una que tenía que ver con la gestión de la limpieza, una que tenía que ver con los espacios públicos y el mantenimiento de la infraestructura de los espacios públicos, y también la generación de una gestión que tenga que ver con los contenidos de esos espacios públicos, ¿no? Y ahí planteamos el desafío que tiene Montevideo en tener una planificación sostenida de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura pública. Hay muchos espacios públicos, muchos con muy buena infraestructura, el mantenimiento siempre es un desafío que tiene la gestión departamental, y hay otros que tienen menos infraestructura y que hay que mejorarla, pero también los espacios públicos son espacios de convivencia, ¿no? Y queremos que estén llenos de vida, y queremos para eso generar gestores o encargados de cada gran parque que puedan generar junto a los vecinos y vecinas agendas de contenidos deportivos, agendas culturales, y para cosas que se puedan desarrollar en esos espacios públicos. Y eso lo planteamos en torno a esa gestión ambiental, en torno a los espacios públicos, y que también tienen que ver con mucha articulación con los gobiernos municipales, mucho trabajo junto a comisiones barriales y consejos vecinales. Y también otra área que incluimos en la gestión ambiental es lo que tiene que ver con el saneamiento y el drenaje urbano, ¿no? Algo que Montevideo tiene desafíos. Montevideo es una de las ciudades más saneadas de América Latina, tiene cerca del 94% de red de cobertura de saneamiento en su población. Hay planificación en base a su plan de saneamiento y drenaje urbano en cómo eso avanza, y está planteado en nuestras propuestas, pero entendemos también que el drenaje tiene desafíos. Hay zonas consolidadas de Montevideo que siguen sufriendo inundaciones, y eso se debe a cambios ambientales, ¿no? La variabilidad climática, llueve mucho, muy de golpe, la intensidad de las tormentas ha aumentado, la frecuencia de esas tormentas de alta intensidad ha aumentado, y estamos planteando un programa que requiere financiación, para la que hay que generar proyectos que están muchos de ellos avanzados, para intervenir y reducir
mitigar la inundación en zonas consolidadas de la ciudad, como es Rondó y La Paz, un punto bajo de Montevideo. Eso requiere una obra de infraestructura que hay que llevar adelante. Algunas zonas de la cuenca del arroyo Pocitos, la cuenca del arroyo Malvin, que el 17 de enero de 2022 tuvo una inundación muy fuerte y muy notoria que quedó marcado mucho en las familias que viven allí, y también en Arroyo Seco. Y eso es un bloque y un conjunto de propuestas que permiten avanzar sobre mitigar las inundaciones en áreas consolidadas de la ciudad, pero también en las áreas menos consolidadas, donde el drenaje no va entubado, sino que va a cielo abierto, en muchos arroyos y cañadas de Montevideo. Montevideo tiene una red hídrica súper densa, ¿no? Y eso hace que muchas familias estén asentadas en lugares donde hay inundabilidad. Muchas de ellas no solamente en asentamientos, sino también en áreas regulares. Y ahí, a partir de una experiencia que se realizó en esta gestión, el ensanche del arroyo Manga en uno de sus tramos, que redujo mucho la inundación en un área de viviendas que allí existía. Bueno, vamos a avanzar en generar esos ensanches que requieren los cursos de agua, también buscando la renaturalización de esos márgenes. Muchas veces, muchos barrios de Montevideo están de espaldas a esos cursos de agua. Bueno, ¿cómo recomponemos ese relacionamiento como tiene el arroyo Miguelete, como tiene algunas otras áreas de arroyos, ¿no? O el arroyo Carrasco en algunas zonas? Bueno, ¿cómo recomponemos ese acuerdo con el agua, ¿no? Y cómo cada uno de los parques puede tener su zona de parque lineal o una rambla en torno a un curso de agua. Y ahí queremos también avanzar en eso, y nuestras propuestas también enfocaron en el drenaje, también el drenaje en zonas consolidadas y en áreas donde el drenaje va a cielo abierto. Verónica, el pasado martes 22 de abril, la consultora Opción publicó el último monitor departamental que da que el 29% de los montevideanos aprueba la actual gestión de la Intendencia de Montevideo, mientras que el 38% la desaprueba. ¿Qué lectura haces de este porcentaje de desaprobación que es mayor a la aprobación? Bueno, que hay cosas en las que hay que generar transformaciones y que hay cosas que los vecinos identifican que no están siendo resueltas de la manera que sería, ¿no? Que necesitan mejorar. ¿Hay que trabajar con más urgencia? Y hay que trabajar con urgencia en algunos temas, que no quiere decir que no se venga trabajando, ¿no? Y yo creo que ahí uno de lo que responde a eso muchas veces tiene que ver con la gestión de la limpieza. Y bueno, y hay que trabajar en eso y ir hacia una transformación profunda. Nosotros hablamos de revolucionar Montevideo en algunas áreas y creemos que movilidad y gestión ambiental y sobre todo la limpieza requieren eso, que requiere también construir un pacto con los vecinos y las vecinas, ¿no? Porque la Intendencia de Montevideo puede hacer todo lo que tiene que hacer en cuanto a la recolección y al mantenimiento de la limpieza, pero si no generamos cambios también en cómo cada hogar genera los residuos, trata sus residuos, los clasifica y hace su disposición final, seguramente esa solución logística que pensamos para cada lugar fracase. Entonces también creo que hay que ir hacia eso, ¿no? Buscar un gran acuerdo con la gente, con los vecinos y vecinas, y queremos que nuestras propuestas también tengan esa sintonía con la gente. Porque además ahí, una opinión, pero tú me dirás si te parece que es así, pero si no logramos educar, si no se logra educar, ¿no?, a la interna de lo que son los hogares y las familias y las casas respecto al reciclaje y a la clasificación, esto es algo que va a seguir en aumento porque el consumo sigue en aumento, ¿no? Rever las pautas de consumo en torno a la generación de los residuos es muy importante y la educación en eso es muy importante. También las campañas de comunicación que le permitan conocer a los vecinos y vecinas cuáles son las herramientas que tienen para eso. Y también un desafío que está a nivel nacional, ¿no? La Ley General de Gestión Integral de Residuos plantea que Uruguay tiene que a 2035, 2032, 2035 creo que es la meta, llegar a un 50% de recuperación de materiales reciclables que se ponen en el mercado. Y obviamente Montevideo ahí tiene un componente muy grande, ¿no? Montevideo es la capital de Uruguay, vive casi la mitad de la población, el mercado es muy grande. Tenemos que ahí dar ese paso en aumentar el nivel de recuperación de materiales. Y eso requiere cambios en la cultura de cómo se consume, pero también en cómo se disponen esos residuos. El reciclaje tiene también que ver con toda una economía a través de la valorización de materiales, para los que hay que generar herramientas, pero sobre todo hay que generar campañas de comunicación que le permitan a los vecinos conocer. Son muchas las herramientas que hay para poder clasificar hoy en día, hay que aumentarlas, tiene que haber más, pero que los conozca la gente siempre es el desafío. También el paso de las décadas creo que puede generar un poco de optimismo con respecto
a lo que fueron las primeras experiencias o los primeros intentos. No sé cuánto optimismo, te pregunto a propósito de eso, porque también varía mucho según las realidades y según los círculos en los que uno se mueva, si hay gente más concientizada, menos concientizada con el reciclaje, más dispuesta, menos dispuesta. ¿Sos optimista con que la ciudadanía responda? Soy optimista con que la ciudadanía responda. Cuando se instalaron los dos ecocentros que hay instalados en Montevideo, ¿no? Los ecocentros fijos de alguna manera, el que está en el Prado y el que está en el Buceo, la discusión al principio con los vecinos, cuando se fue a conversar con ellos que ahí se iba a instalar un ecocentro, era: van a traer un basurero acá. Van a traer algo donde la gente va a dejar residuos y si no los puede dejar y está cerrado, van a dejar esos residuos en la puerta y esto acá va a ser un lío. Conversando, viendo cuál era la mejor práctica para poder operar esos ecocentros. Ahora los vecinos lo identifican como un lugar que les sirve porque les sirve para llevar todos esos materiales, pero que además no se convirtió en un basurero, ¿no? Y creo que ahí, mostrando que las herramientas sirven, que las herramientas responden, generando confianza en la gente de que la herramienta responde, de que yo clasifico en casa y después va todo un mismo camión, no. Hay recolección diferenciada, lo que está en los bolsones, una política también que desarrolló esta gestión de la Intendencia, dando la posibilidad de tener bolsones para reciclar, eso va a las plantas de clasificación. Y las plantas de clasificación reciben esos bolsones que tienen casi un 90% de posibilidad de recuperación de materiales, a diferencia de, por ejemplo, los contenedores que están en calle para reciclables, que tienen una tasa de recuperación muy baja, ¿no? Y creo que ahí lo importante es que la gente tenga esa confianza de que el sistema responde en base a lo que se le pide o a ese pedido de acción de parte de los vecinos. Por eso hablamos también de construir ese pacto. Hablemos ahora sobre el otro tema candente de esta campaña, que tiene que ver con movilidad. Los desafíos en lo que refiere al sistema de transporte de Montevideo y metropolitano son claros. Quienes no tenemos auto y utilizamos el sistema los conocemos muy bien. ¿Cuáles son las propuestas en este sentido y cuál es tu visión, la visión de Verónica respecto a esto? Bueno, ahí cuando planteamos y conformamos las propuestas en torno a movilidad, y obviamente todas en base al programa del Frente Amplio, centramos la movilidad con un foco en derechos, ¿no? La posibilidad, ¿no? Brindarle el derecho a las personas a poderse mover en Montevideo para acceder a todo. Y ahí lo que entendemos es que el transporte público tiene que tener prioridad en las avenidas y en algunas vías para poder volver más fluido el movimiento del transporte público, sobre todo. Eso es lo de solo bus, ¿no? Que se respete y se fiscalice efectivamente. Que se fiscalice y se respete efectivamente las vías solo bus, porque es imposible pensar que todo lo que está y todos los autos que están en la calle y todos los camiones que mueven mercaderías y todo el transporte público va a poder moverse de forma más fluida. Creo que eso tiene un límite y ahí entendemos que el transporte público y la movilidad activa tienen que tener la prioridad en las vías. El transporte público es lo que menos genera congestión y tiene la posibilidad de mover a más personas, darle la posibilidad de mover a más personas. Tiene el desafío del transporte público de mejorar su frecuencia, de mejorar la calidad de sus viajes, también, la conexión entre barrios. Y ahí estamos planteando también, además de la fiscalización efectiva de la senda Solobús y quizás aumentar la senda Solobús, trabajar, por ejemplo, en las vías que tienen, ¿no? y las zonas que tienen líneas donde hay recorridos redundantes y generar en esos lugares de recorridos redundantes ómnibus rápidos, que alguna de esas líneas tenga menos paradas y que esas menos paradas hagan que el viaje completo sea de menos tiempo y que quien quiera culminar el viaje lo pueda hacer, lo hace a través del boleto de 1 hora o de 2 horas que le permite tomarse otro ómnibus o que lo complete caminando, ¿no? Y ahí también el desafío de... ¿Como semidirectos? Semidirectos, claro, en realidad son líneas que coinciden en partes de trayecto que todas coinciden. Bueno, alguna de esas haga menos paradas y esté claramente identificada. Las paradas van a tener que ver con centros educativos, centros de atención de salud, o centralidades de barrios que tengan que ver con eso, o avenidas de conexiones que te llevan a otro lado. Está muy bien. Ya, pero calculó que lo tendrán en Vas a armar tu propio plan. No, es para lo está construyendo. Hay que escuchar al vecino, dijo, y soy un vecino. No, y también la generación, y vos hablabas de conectar centralidades, planteamos hacer 2 líneas perimetrales que conecten el cerro con Portones, sin que esa línea tenga que pasar por Malvino Buceo para llegar a Portones. Eso es 2 líneas perimetrales que unan centralidades, que tienen el desafío de construir algunas zonas de intercambio, intercambiadores, y aprovechando también infraestructura construida de intercambiadores o terminales de ómnibus. También queremos construir eso. Y en movilidad hay una cosa en la que también queremos hacer énfasis, además de la movilidad activa,
que es la caminabilidad. En Montevideo son muchos los viajes que se hacen a pie y muchas veces la infraestructura que hay en Montevideo para hacer viajes a pie no es de lo más amigable y eso tiene que ver con las veredas en las avenidas y las veredas en las calles internas. Muchas veces hay obstáculos que no permiten tener una caminabilidad segura, que requieren que a veces bajar a la calle para poder avanzar en el lugar, o hay muchos barrios de Montevideo, muchas avenidas que en algunos tramos no tienen vereda. Entonces, dentro de la propuesta estamos planteando en 5 años, estamos planteando primero, en base al programa del Frente Amplio, que la Intendencia de Montevideo se haga cargo de las veredas, y eso es un cambio. Implica un cambio en la normativa, ¿no? La responsabilidad actualmente es del vecino que tiene el padrón que da al frente, pero cambiar y que la Intendencia se haga cargo de esa inversión y de mejorar las veredas y construir las veredas. Estamos planteando que en 5 años las avenidas, hacer las veredas en las avenidas que no la tienen y generar una avenida completa, y eso es que tenga una identidad también en su vereda, en los árboles que hay en esos lugares, en la infraestructura que tiene para los cruces, y eso se habla también de construir rampas. Y también generar en calles paralelas a avenidas, que se han convertido algunas en vías que son más rápidas para los autos porque evitan los semáforos, generar espacios de pacificación y caminos seguros, ¿no? Angostar algunas calles, esas sobre todo que son paralelas a las avenidas, para que recuperar la vereda como espacio de convivencia también, ¿no? Que es algo que remarcan muchos vecinos. Las velocidades que se dan en algunas calles internas de los barrios no permiten, por ejemplo, que los chiquilines puedan jugar en la vereda o puedan andar en bicicleta. Bueno, cómo generar pacificaciones, angostamiento de la calle y ensanche de veredas con la generación de lugares de descanso y espacios para estar y convivir, y tenemos algunas propuestas concretas en torno a eso. Una sola repregunta, un detalle sobre esto que hablabas de las veredas. ¿Decís que la Intendencia se haga cargo 100% de las veredas o gestionarlo junto con los frentistas, que se les llama ahí a los responsables de su propio frente, y generar una financiación para ir pagándolo con tiempo? Digo porque lo hablamos también con Vergara y con Esqueloto y nos hablaban de eso, una cosa medio mixta. Medio mixta, pero el programa del Frente Amplio plantea que la Intendencia se haga cargo. Y nosotros creemos que hay que avanzar en eso, más allá de algunos esquemas y planes que se han llevado adelante, que hay experiencias de la Intendencia que se han llevado adelante. Planteamos que en 5 años tienen que estar las veredas de todas las avenidas completas, y si queremos avanzar en las veredas de las calles internas, eso lleva 7 años y medio, según los cálculos que han hecho los equipos, pero entendemos que la Intendencia tiene que hacerse cargo de eso, buscar alternativas, pero principalmente que se haga cargo de la Intendencia. Bueno. Algo que quieras decir para cerrar, porque es tan amplio el tema y tan amplia la cuestión de la Intendencia. Creo que hay una cosa que vamos muy a lo específico y a veces quedan cosas importantes sin decir. Pero no, una cosa que me gustaría plantear, últimamente en estos días se plantea que las elecciones departamentales son de gestión, ¿no? Lo plantea Martín Lema, candidato de la coalición republicana, que acá la gente elige en torno a gestión. Y yo creo que la gestión es muy importante, pero la gestión forma parte de un proyecto político, ¿no? La gestión no está libre de objetivos programáticos, no está libre de sensibilidades y no está libre de ser un parte del proyecto político. Creo que lo que está en juego para el 11 de mayo son 2 proyectos políticos, el de la coalición republicana y el del Frente Amplio. No se trata solo de gestión, sino que es claro, la gente está y los vecinos están viendo las propuestas y tienen a la vista las diferencias. Bien, eso fue un cierre hermoso. Postdata, ¿qué pensás de y para esta casa, TV Ciudad? Yo creo que TV Ciudad tiene que seguir estando, creo que TV Ciudad brinda contenidos que no están en los canales privados, y creo que eso es central para una ciudad que es capital, un departamento que es capital de un país, y si pensamos en un departamento del siglo XXI, tiene que tener un canal público. Verónica Piñeiro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, seguimos en el próximo bloque, pero vamos a hablar de iglesias. Con iglesias. Con iglesias, con Nico sobre Iglesias, sobre el Papa, sobre las derechas y las iglesias pentecostales y de todo. Una gran sopa de religión y política todo. en el próximo bloque, no se la pierda. Ya venimos.
9 de la noche entramos en el tercer y último bloque de esta letra chica de domingo, recibiendo a Nicolás Iglesias Schneider. Es investigador especializado en política y religión y también trabajador social. Bienvenido, Nicolás, un gusto tenerte nuevamente acá. Muchas gracias por la bienvenida y por esta conversación. Bien, vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la derecha internacional, el vínculo con la política, religión, pero antes comenzaremos con otro tema que tiene que ver con religión y refiere a la muerte de Francisco I. ¿Qué valoración haces de lo que fue su papado? ¿Qué hitos dejó en la iglesia y qué iglesia dejó? Bien, Francisco se destacó quizás mucho más que su antecesor Ratzinger en tener una fuerte visibilidad pública internacional y haberse involucrado en muchos temas de la agenda que exceden los muros de la iglesia. O sea, se metió en temas de justicia social, ambiental, climática. Tuvo una palabra bastante comprometida con temas de migración en un contexto donde los discursos de la xenofobia han ido y siguen en aumento. Y en una Europa que con ese tema está hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo con unas tensiones internas, con un discurso anti-mundo árabe, anti-inmigrantes de África. Él hizo misas en contextos en la isla de Lampedusa, en lugares muy significativos. Incluso ahora, incluso en su muerte, había migrantes, personas de la diversidad, niños y niñas, personas sin techo, o sea, toda su agenda social, por decirlo de una manera, o todas sus encíclicas y palabras tuvieron un fuerte énfasis en la inclusión, en abrir la iglesia, no abrir la iglesia a los pobres, porque siempre la iglesia católica y las iglesias tendrían este énfasis en las personas excluidas. Pero Francisco, incluso desde la elección de su nombre, en referencia a San Francisco de Asís, tuvo este énfasis principal, de mostrar una iglesia más pobre, más humilde. Él pidió perdón muchas veces y el tema ambiental y de los pobres quizás fueron parte de ejes vertebrantes. Hubo temas al interior de la iglesia también que trató de cambiar, en algunos se avanzó o él avanzó poco, en otros avanzó un poco más, en otros tuvo resistencia. ¿Cuáles? Tiré algunos titulares. Sí. Uno es el de las finanzas, por ejemplo, pero no. Sinceramente me enteré en estos días que dijeron, intentó reformar las finanzas de la iglesia, que sabemos que es un tema muy delicado, sí, pero habrá otros. Habrá otros temas, sí. Él, por ejemplo, incluyó mujeres en roles de gobierno de la iglesia. Hay varias mujeres que están en lo que es la gobernanza de la iglesia, pero, por ejemplo, no equiparó, vamos a decir, la ordenación de mujeres al sacerdocio. Por ejemplo, no existe sacerdocio femenino hasta hoy, pero sí le dio a varias religiosas y laicas lugares de poder, de gobierno, donde nunca había habido una mujer en la historia. ¿Llegó a plantear la intención de hacer eso? O... No, pero sí hubo, no desde Francisco, sí hubo sectores de la Iglesia Católica, porque él una cosa que hizo fue abrir la participación de los laicos, en la palabra que él usaba es la sinodalidad, eso quiere decir hacer asambleas horizontales, donde un laico puede discutir quizás con un cardenal, con un obispo, y en sectores de la Iglesia, especialmente pienso en la Iglesia Católica de Alemania, que es una iglesia bastante importante. Por ejemplo, todo el tema del matrimonio igualitario, que los sacerdotes se puedan casar, o sea, la discusión sobre el celibato, la ordenación de mujeres, el reconocimiento de que de diáconos que son personas de la comunidad que son casados puedan tener otras responsabilidades. O sea, había una serie de cambios que un sector de la Iglesia Católica los propuso en esta dinámica sinodal, pero hubo sectores más conservadores que veían eso con mucho temor y también detenían los cambios. Igual Francisco, que es un énfasis creo importante, o una aclaración importante, él tuvo un énfasis pastoral, de apertura, de inclusión en muchos temas, pero no tuvo cambios doctrinales. O sea, su énfasis, su forma de hacer las cosas fue muy distinta también por su estilo latinoamericano, quizás mucho más cercana y con posturas aperturistas, pero no hizo cambios doctrinales. O sea, la doctrina de la Iglesia sobre temas morales no fue modificada, la doctrina sobre temas del celibato, la ordenación de mujeres no cambió. Entonces sí hubo muchos gestos simbólicos de apertura e de inclusión, pero no cambios doctrinales. Claro. Y entonces, en resumen, ¿cambió la iglesia, dirías vos? Yo creo que le dio un énfasis y acercó a la iglesia a gente muy decepcionada. Ahí va. Incluso generó mucha simpatía de gente no creyente, porque eso lo vemos en las redes, ¿no? Muchos líderes políticos y de otras religiones, porque él tuvo un fuerte énfasis en el diálogo interreligioso, en el diálogo con los movimientos sociales. Entonces fue un papa que acercó la Iglesia Católica a sectores fuera de la Iglesia, pero no, y esa fue la Iglesia que dejó en este momento con esta pregunta. Ese fue el cambio que hizo. Es el cambio que hizo, pero eso no quiere decir que siga así al futuro, y porque no hubo un cambio tampoco en las bases doctrinales, sigue siendo la misma doctrina.
Nos vamos a una conversación que tuvo hace unos minutos, nos vamos al móvil. Hace unos minutitos estuvo nuestra compañera Abril Mederos con Néstor da Costa, especialista en sociología de la religión, para introducirnos un poco en lo que se viene. Adelante, Abril. Gracias, compañeros. Y para seguir abordando este tema, ya estamos con Néstor da Costa, doctor en sociología, especializado en sociología de la religión, también docente de la Universidad Católica del Uruguay, y vamos a estar charlando con él justamente sobre cómo va a continuar este proceso tras el fallecimiento del Papa Francisco. Gracias, Néstor, por estos minutos. Bueno, para comenzar, ¿qué se puede decir de la figura de Francisco al frente del Vaticano? Bien, se han dicho muchas cosas, pero empecemos diciendo que fue un papa diferente, muy diferente a lo que veníamos acostumbrados en los últimos 40, 50 años. Un papa que entendió que seguir a Jesús era hacer lo que él hacía y por lo tanto dedicarse con preferencia de atención a la inclusión social, a cuidar a la gente, a los pobres, a los desfavorecidos, a los migrantes, por encima de las preocupaciones formales de la Iglesia o normativas o teológicas. Eso lo ha hecho una figura muy distinta. Es un papa absolutamente abierto a la pluralidad, a las opciones sexuales diferentes, que tenía una especial sensibilidad por los excluidos de este mundo. Y además un papa que jugó a nivel internacional con posiciones muy claras a favor de la paz, a favor del ser humano. Tengamos presente que es uno de los pocos que habló con preocupación sobre lo que estaba pasando en Gaza y con preocupación con lo que estaba pasando en Estados Unidos, la forma que estaban tratando a quienes deportaban, etc. O sea, creo que es el único líder mundial o figura de nivel internacional que tuvo posiciones de ese tipo claramente. Y en el momento cultural que vivimos, en el momento político que vivimos, una voz de esas encarnaba y representaba de alguna forma a mucha gente, no necesariamente católica, que entendía que había que poner los valores en juego allí y defender a quienes había que defender. Entonces es un papa completamente distinto, es un papa mucho más jugado por la vida de la gente y no por las formalidades, ¿no? Y eso cambia mucho las cosas. ¿Puede decirse de alguna manera que jugó un rol más político que quienes lo precedieron en este rol? Todos han jugado roles políticos. Quizá Benedicto fue el que no lo hizo, pero Juan Pablo II jugó un rol político muy importante en la época de la Cortina de Hierro. Fue un rol clave. También un rol podía ser cuestionable, porque en algunos momentos incluso bendijo a los soldados norteamericanos que iban a Irak. Es impensable que el Papa Francisco hubiera bendecido a algún soldado por el hecho de ir a matar a otros. Por lo tanto, hay un cambio radical de la forma de entender el cristianismo allí en este Papa. Todos han intervenido en lo político internacional, pero también tenía claro que la intervención era en la misma línea de seguimiento de Jesús. De alguna manera, la disrupción que generó el Papa Francisco hoy se pone en juego también en el proceso de la selección de la nueva figura que va a presidir el Vaticano. ¿Qué nos podés contar de ese proceso? ¿Cómo se elige a un nuevo Papa? Bien. Al Papa lo eligen los cardenales. Los cardenales son una especie de cuerpo de asesores nombrados por el propio Papa que están distribuidos por todo el mundo. Hoy en día son 252, si no me equivoco, pero los que pueden votar para elegirlos son los que tienen menos de 80 años, que hoy son 135. Entonces, esos 135, salvo 2 que ya avisaron que no van por razones de salud, esos 133 son los que a partir de quizá entre el 5 y 10 de mayo, se empezarán a reunir diariamente para votar directamente, teniendo 2 votaciones de mañana y 2 votaciones de tarde. En el tiempo previo que hay de aquí hasta la elección, se dan todos los conversatorios previos, que se llaman congregaciones generales, diálogos entre los cardenales, búsqueda de un perfil, preguntarse qué es lo que está viviendo la Iglesia hoy, qué tipo de papado se necesita, un papa más del estilo Francisco, un papa anti-estilo de Francisco, y empiezan a jugar en la prensa también quienes quieren incidir en eso. De hecho, acabo de leer hace unos minutos las declaraciones del cardenal Müller, un cardenal muy distinto a Francisco, diciendo que terminó este periodo histórico, hay que enterrarlo y hay que empezar de nuevo en un sentido contrario al que venía Francisco. Entonces eso es también política hacia la elección del nuevo Papa, ¿no? No sabemos quién será, siempre hay como 15 o 20 nombres arriba de la mesa, y el proceso implica que se necesitan 2/3, o sea, 89 votos para lograr elegir a un papa. Y habrá que ver si en la interna está muy dividida la votación entre 1 o 2 candidatos o cuántos, si se estanca y ninguno llega a los 89 votos, por lo tanto tendrán que
buscar una fórmula de transacción, quizá en ninguno de esos candidatos, sino en otros, para lograr esos 2 tercios que necesitan. Y está claro que estamos en un momento de especial pugna por el tipo de iglesia que se pretende que el nuevo Papa lidere. Tú hablabas de que hay de alguna manera 2 corrientes dentro de lo que son los cardenales. Sí, la Iglesia Católica en general tiene como 2 grandes corrientes a nivel de poder. Una de ellas tiene que ver con entender que la Iglesia, que es quien tiene el deber de proclamar a su fundador y el mensaje de su fundador, es la que ha ido inequívocamente a lo largo del tiempo definido qué es ser católico o qué es ser cristiano, o cómo se hace el seguimiento de Jesús. Por lo tanto, ahí importan mucho las instituciones, las normas, los dogmas, el cumplimiento, etc. La otra corriente es la que dice, nos preocupa más el mensaje original de Jesús y cómo lo vivimos hoy, no tanto lo otro. De esas 2 corrientes, Francisco ciertamente era del segundo, esta segunda corriente que nominé. Esas 2 corrientes están en pugna hoy en día, si uno mira la prensa, viendo, bueno, ¿seguirá un papa al estilo Francisco o vendrá uno que, como dice el cardenal Müller, borre todo y empiece de cero? Porque según él y ellos, hay un grupo de gente que ha dicho que este papa casi era un hereje. Entonces, las pugnas en la Iglesia están como cualquier institución que tiene poder y busca continuar su mensaje en el tiempo, busca que la elección de alguien que puede estar 10, 15, 20 años al frente de la Iglesia sea en función de lo que uno entiende que debe ser la Iglesia, ¿no? Bien, están estas 133 cardenales que a priori podría ser cualquiera de ellos el nuevo Papa. ¿Ya hay nombres sobre la mesa sobre quiénes podrían llegar a ser? Nombres hay 15, 20 nombres que de alguna forma reflejan las 2 corrientes, e incluso alguno que podría ser un poco intermedio. La pregunta es, yo creo que los que expresan los extremos de esas corrientes no van a terminar electos porque van a tener mucha resistencia interna, pero seguramente veamos cuando lo nombren de qué perfil viene, cuál es su historia anterior, qué acentúa en su obispado. Puede parecer una obviedad, pero ¿es secreto el voto? Sí, el voto no se sabe. Es muy curioso, cada uno vota, como se vio en la película Cónclave aparentemente, con un papelito donde pone el nombre de su candidato, después se hilvanan y cuentan y se hilvanan, y si hay mayoría es papa, se le pregunta al candidato si acepta, y si no hay mayoría se quema, sale humo negro y se vuelve a una segunda votación en la segunda parte de la mañana o de la tarde, ¿no? Se ha dicho que Francisco de alguna manera a la hora de elegir los cardenales ha optado naturalmente por figuras que se acerquen a su manera de ver la Iglesia. ¿Hay posibilidades de que haya una especie de continuismo en esto de lo que son las corrientes? ¿O está cantado el resultado o no es tan claro? No, yo creo que no es nada claro el resultado. Todos los papas nombran a los cardenales. Cuando murió Juan Pablo II, todos lo había nombrado él. Los cardenales no son fieles al nombramiento, no le deben en ese sentido obediencia al Papa. Ejemplos tenemos por todos lados, aquí mismo. Entonces, lo que tenemos es que van a actuar según lo que entienden que debe ser el devenir de la Iglesia en la historia que viene ahora, en la brevedad. No hay un candidato cantado, hay 10 o 15 que se mencionan por distintas razones que podrían tener perfiles. Fíjate, primero hay que acordar qué tipo de Papa quieren. Segundo, si para un lado o para el otro, o más en el medio. Segundo, cuánto quieren que esté en el papado. Por lo tanto, eligen a alguien joven para que esté 30 años o eligen a alguien de más de 70 para que esté 10, 15 años. También es un drama. Cuando Juan Pablo II murió, después de 26 años, no se eligió con el criterio que fuera eterno el que estaba, sino con el criterio que fuera menos tiempo. Para el papado muy largo había sido muy complicado. Las disidencias no pueden expresarse, etcétera, ¿no? Entonces no hay uno cantado, puede ser alguno de estas 2 corrientes, puede ser alguien de transacción. Dentro de un menú de 20, 25 como mucho, que pueden ser los que tienen más conocimiento del mundo, los que son más conocidos por los cardenales. Uno no vota a los desconocidos absolutamente, ¿no? Sino que vota en función de ciertos requisitos o ciertas ideas sobre quién debe ser. No hay un candidato cantado y esto va a dirimir de aquí hasta que lo nombren. Muchas gracias, Néstor. No, por favor. La palabra allí de Néstor da Costa, doctor en Sociología, especializado en Sociología de la Religión. Volvemos a estudios. Muy bien, Abril, muchísimas gracias por acercarnos la palabra de Néstor.
Nico, quiero andar un poquito en lo que habló Néstor sobre el rol del Papa en diversos conflictos, ¿no? El rol que tuvo en política internacional y puntualmente en varios conflictos armados. Él mencionó, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con Gaza e Israel, también el rol en Rusia-Ucrania. ¿Cómo lo viste tú? Sí, creo que esa faceta fue desde el comienzo un destaque de buscar unir ciertos pueblos o ciertos países en conflicto. Por ejemplo, la visita a Cuba y acercar Cuba a Estados Unidos y levantar sanciones fue de sus primeras acciones pastorales y políticas. También la Iglesia Católica hacía 1000 años que un papa católico no se reunía con un patriarca ortodoxo ruso. Y en La Habana, propiamente dicho, se dio esa reunión casi de 1000 años que no se veían dos líderes de estas principales iglesias. Y eso se dio gracias también a la diplomacia de Francisco, que ahora con el conflicto que ya tiene unos años entre Rusia y Ucrania, también ese buen vínculo o ese vínculo bastante, por lo menos fluido con Rusia, él buscó varias veces ir a la embajada de Rusia, fue a la embajada de Rusia en Italia, a la de Ucrania, reunir a los embajadores, llamar a Putin, llamar al patriarca, pedirle que se pare la guerra. O sea, él buscó esa mediación varias veces en el conflicto entre Ucrania y Rusia, sin tener posturas también demasiado críticas hacia Rusia, ni demasiado favorables a Ucrania, en un contexto donde todo se está polarizado. Claro. En el caso de Gaza y Palestina e Israel, previamente, antes de lo de Gaza último, él tuvo siempre una postura muy crítica sobre las violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino y muy cercana al derecho internacional, o sea, las posiciones de Francisco muy parecidas en ese contexto a las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Y cuando empezó todo el ataque del gobierno de Israel a Gaza, empezó a tener desde el principio ya una postura humanitaria, de alto al fuego, de negociación, y eso ha ganado incluso que estábamos chequeando todavía, no sé, el Estado de Israel no envía saludos fúnebres de orden, ¿no? a la muerte del Papa Francisco, que aparte es un jefe de Estado. Y el vínculo realmente entre Netanyahu y el Papa Francisco fue malo, porque Francisco tuvo una postura muy crítica sobre el tema humanitario en Gaza realmente. Y eso no quiere decir que no tuviera un buen vínculo con la comunidad judía. Él era arzobispo en Buenos Aires y ahí separa, creo que sabiamente Francisco, de mantener una cosa es el diálogo interreligioso con la comunidad judía y otra cosa el Estado de Israel, que es un Estado que no representa la religión judía. Entonces logró esa distinción y mantener una postura humanitaria y afín al derecho. Que ahí veíamos lo que decía él era que el Estado de Israel, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, creo, había hecho una publicación sobre la muerte de Francisco, luego la borró de las redes, o sea, queda claro que entonces no hay como un mensaje. Y también tuvo posturas bastante desafiantes, por ejemplo, a Trump también, ¿no? Con todo el tema migratorio. Ya en el primer gobierno de Trump, con la cuestión del muro, y en el segundo, en el actual, Trump hizo muchos recortes que todos hemos escuchado de la cooperación internacional, y eso Francisco también lo denunció como una falta de compromiso con la justicia social y los derechos de los más pobres. Nota al pie para no iniciados, ¿qué es una acción pastoral? Definir distinción entre lo pastoral y lo doctrinal es la forma de hacer, ¿no? Como la forma de vincularse, la cercanía, la manera de alguna manera demostrar cómo Jesús se vinculaba con la gente. Lo pastoral es la acción con la gente y lo doctrinal es digamos, el conjunto de ideas, de dogmas, que eso es lo que no varió. Sí, la pastoral, la forma de ser cercano con la gente, eso fue el énfasis de Francisco. Bien, sobre la sucesión, que hablaba ahí con Néstor, ¿cómo la ves? Bueno, comparto con Néstor lo que decía, hay muchas tendencias en la Iglesia Católica, eso es la gran también sabiduría de la Iglesia Católica y de un Papa, mantener en unidad un cuerpo tan diverso con teologías conservadoras, progresistas, medianas, gente de culturas distintas, de lenguas distintas, de tradiciones culturales distintas. Y en el cónclave, que van a estar 135 cardenales, más o menos a partir de entre una semana o dos, entre el 5 y el 10 de mayo parece que ya estaría empezando el cónclave. Estos 135 cardenales, 108 fueron electos por Francisco, los otros vienen de antes, el 20% solamente. Eso no quiere decir que todos los que Francisco eligió son de la misma línea de Francisco, sino que Francisco eligió cardenales mucho de la periferia, de la zona, vamos a decir, del sur global, países como Uruguay, Paraguay, de América Latina, de África, muchos de Asia, de lugares donde no hay grandes comunidades católicas, hay cardenales. Eso es un cambio, porque antes el peso político y económico también, eso sigue estando, estaba en Europa, y especialmente en Italia, donde había más cardenales. Ahora hay muchos más cardenales del sur. Hay varios candidatos que vienen de ese sur y esos son diversos. Hay un candidato filipino,
Tagle, que tiene una línea bastante parecida a la de Francisco, con una perspectiva social y con la justicia social y los derechos humanos. Después hay algunos candidatos de África que son más conservadores, algunos mucho más conservadores realmente, porque también una cosa que quizás, como para ilustrar, cuando Francisco hizo esta carta sobre la bendición de las parejas homosexuales, no el matrimonio de las parejas de la diversidad, sino la bendición, que no es lo mismo, la conferencia de obispos africanos se opuso, criticó al Papa, que eso no sucede muchas veces. Dijo que estaba en desacuerdo. Esto quiere decir que casi todo el continente africano en sí tiene una visión, no todos, pero la mayoría de los obispos africanos tienen una visión más tradicionalista en temas de moral. Después, en Italia hay algunos candidatos, Parolin y Zuppi. Zuppi entiendo que es de la misma línea de Francisco. Después, el otro fue secretario de Estado del Vaticano, tiene una visión más diplomática. Y después hay algunos otros candidatos de Austria y de Holanda, que son cardenales, que tienen una línea más dogmática. O sea, hay una gran diversidad, posiblemente esto sea obviamente en el cónclave se valorarán distintas situaciones y escenarios. Hay estos favoritos, que más o menos estos que mencioné, pero nunca se sabe, porque Francisco Bergoglio antes no era favorito. Nadie. Entonces, ni los propios argentinos, que son muy de darse para adelante, decían que tenía Espero chance. que no piensen que el próximo va a ser argentino de vuelta. Claro. Pero no, que realmente también puede aparecer algún candidato que no sea de estos visibles, porque también está el factor para los creyentes, que es el Espíritu Santo. O sea, se supone que no es todo política en el sentido más estricto del término. Obviamente que hay política interna de la Iglesia, tiene una gran política, discusiones políticas me refiero, pero puede pasar algo que nos sorprenda. Bueno, habrá que esperar por ese humo blanco, pero vengámonos para nuestro país. ¿Cómo ves el vínculo entre los partidos políticos y la religión acá en Uruguay? ¿Cómo es? Bueno, A grandes rasgos. Claro, sí, hemos hablado bastante. Te voy a pedir que entremos ya en los detalles, pero... Pero bueno, así en grandes lineamientos tenemos el Frente Amplio con un vínculo desde la fundación del partido con la teología de la liberación, o sea, con los sectores del cristianismo más progresistas. El Partido Demócrata Cristiano jugando un rol importante, pero también en todos los otros sectores, en su momento en el MLN, hoy en el MPP, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista también, en la vertiente artiguista. Uno recorre la diversidad del Frente Amplio y hay distintas figuras del cristianismo que se han vinculado, y del judaísmo, de las religiones afro. Entonces, por más que es un partido de izquierda, y en toda Latinoamérica hay vínculos de partido de izquierda con estas corrientes progresistas. En el Partido Nacional, históricamente fue concebido como el partido más cercano a los ideales de la Iglesia Católica, más por el hecho de que representa los valores más tradicionales y la visión de la nación también, ¿no? Anclado también a una defensa, a una discusión muy importante en nuestra historia, que fue la separación del Estado, de la Iglesia del Estado, en la cual sectores del Partido Nacional defendían, algunos sectores, ese vínculo. Y por otro lado, el vallismo, que es el que quizás más define nuestra identidad en este vínculo de política y religión, de la separación de la Iglesia del Estado con más de 100 años, y sectores del vallismo que quizás hasta el día de hoy mantienen esta visión un poco más anticlerical y con una distinción más fuerte entre iglesias y Estado. Pero lo novedoso, o quizás los dos distintivos últimos de estos últimos 10, 15 años, lo fue Cabildo Abierto, hoy disminuido, pero que cuando en el periodo pasado tuvo una gran relevancia con un discurso de tipo católico nacionalista, hispanista. Podemos recordar a Domenech, incluso Manini, haciendo muchas referencias a la dimensión del vínculo entre la patria, el ejército y la Iglesia Católica, como en esa tríada. Después tuvo una candidata, Leonela Quintanas, que vendía del sector más neopentecostal, pero electoralmente no funcionó. Y después la presencia de los sectores pentecostales, neopentecostales, que desde el 2009 empezaron a activar en política, y en el Partido Nacional, y conformaron en algún momento, más o menos entre el 15 y el 19, hubo 3 legisladores que representaban esta tendencia pentecostal evangélica conservadora en el Partido Nacional. Dicho así muy rápidamente, creo que eso es como un poco, podría ser el mapa de este vínculo de religión y política, que es un mapa que se mueve porque también los temas de la agenda, que generalmente, ¿qué es lo que mueve la agenda religiosa hacia la política? Generalmente es la agenda moral. Generalmente es como uno de los grandes catalizadores. Entonces,
Quizás estos últimos 5 años estuvo más tranquila, podríamos decir, esta agenda, y por ende no hubo mucho activismo político-religioso visible, salvo el de Cabildo Abierto que fue... Sí, de hecho no se tiraron para atrás algunas leyes que podían pensarse que corrieran peligro, ¿no? Algunas leyes que desde... Vinculadas a lo moral, digo. Sí, sí, por ejemplo, estos sectores que nombré, tanto los de Cabildo Abierto como este sector evangélico conservador en el Partido Nacional, tuvo una fuerte militancia contra la ley trans. En la paradoja, ¿no? Francisco pidió que haya una persona trans llevando el ataúd junto con los pobres y los migrantes. La oposición a la ley de salud sexual y reproductiva, la ley del aborto, en el periodo anterior. O sea, todos estos temas capitalizaban, digamos, moralmente y políticamente esta capacidad de movilizar que tiene la religión en Uruguay, inclusive, siendo tan laicos. Y ahora el nuevo tema que hubo en este periodo, pero que no generó tanto movimiento, fue la eutanasia. Me refiero a que no generó tanta movilización social. Sí, a veces escuchas Turla varias veces dando notas, ¿verdad? Pero no genera manifestaciones en la calle, ¿no? Porque hay temas como que sí activan la emoción, activan, que eso es también los discursos más de la extrema derecha, más conservadores, sí, apelan a la emoción, apelan al miedo, al caos. Y ahí sí, porque la eutanasia es moral, pero es más filosófico. Lo otro toca la familia, toca la sexualidad, toca temas que son como un poco más de la fibra interna, ¿no? Y por los cuales las iglesias del campo conservador han dedicado tiempo y recursos. Bueno, el 2 de mayo, ¿sabes lo que se viene? La Viva la Derecha Fest. Esto se va a realizar en el auditorio El Mega, propiedad de Misión Vida, la iglesia fundada por el Pastor Márquez a mediados de los 90 y conocida por llevar adelante los hogares Veraca. Para el evento se anuncia la presencia de figuras de la derecha argentina, como por ejemplo Agustín Laje y el español también Javier Negre, vinculado al mileísmo y que recordemos tuvo un entredicho con el ahora presidente Yamandu Orsi durante la campaña. Vamos a compartir el siguiente tape y nos metemos de lleno en este tema. No sé si vino gente de Peñarol acá hoy. Mirá todo lo que vinieron. ¿Alguno de Nacional vino, che? También. Ah, bueno. ¿Y lo de Jesucristo? ¿Vinieron o no? ¡Ahí va! Todo Uruguay tiene que saber que tenemos un evento extraordinario el 2 de mayo en nuestro auditorio El Mega, en Monte Veraca. Quiero invitarte, se trata de un evento extraordinario. Vienen expositores internacionales como Agustín Laje. Tenemos que armar una red de patriotas que impulsen la libertad en el mundo. Emanuel Danan. Ay, dale, hay un kiosco enorme en todo esto del género. Nicolás Márquez. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, está incentivando una conducta autodestructiva. Estamos batallando por defender la cultura de la civilización occidental. Libramos una guerra. Los soldados serán reclutados de todas partes del mundo. Con el único fin de formarlos y capacitarlos, Dios busca soldados. Nosotros consideramos que las ideas progresistas han permeado muy bien en la cultura, justamente a través de las universidades, de las artes, de la política, y creemos que hay otras ideas que tienen que ser escuchadas. Por supuesto, nosotros consideramos que son las ideas correctas. Hay que frenar eso de que a lo dulce se le dice amargo y a lo amargo se le dice dulce, que el hombre es mujer, que la mujer es hombre. Tengo un amigo grande y poderoso, él es súper fuerte, súper bondadoso. Bien, Nico, ¿qué lectura haces sobre este evento que se va a realizar y que vincula, ¿no? Como religión, política, el Pastor Márquez? Estaba pensando dos cosas de la historia de este grupo. La iglesia Misión Vida llega a finales de los 90 y en el año 2002 empiezan los hogares Veraca a hacer la acción social en contexto de la crisis. Y ahí, con la crisis social, ¿no? Y saltando varias décadas, la primera invitación, por lo menos pública, que conocimos de Nicolás Márquez y Agustín Laje vino de la mano del Pastor Márquez. O sea, estos referentes de la derecha argentina no llegan a dar una charla a un partido político. No, llegan a una iglesia, me refiero. Llegan al campamento Veraca, que son esas imágenes que vimos. El lugar, el Mega, es adentro del campamento Veraca. O sea, es el escenario que el campamento Veraca tiene. Que en vez de promocionarlo como es en el campamento Veraca, dicen el Mega para, creo, como una estrategia de marketing para separarlo un poco, pero es en el mismo predio donde vive el diputado de Astugue, donde funcionan las empresas donde fabrican los camiones refrigerantes. Tuve la oportunidad de ir y visitarlos.
cosas que ya he hablado otras veces en este programa y en varios. O sea, es un lugar, el campamento de Veraca en Villa García es un predio muy grande de la Iglesia Misión Vida que va a ser usado para una actividad de política. Ya fue usado igual para otras actividades políticas partidarias, no es la primera vez. Esta claramente tiene un énfasis en la extrema derecha, en este discurso que estamos escuchando. Ahí ponían el título, ¿no? El Evangelio de la Nueva Derecha. Yo pensaba, veníamos a hablar del Evangelio con los énfasis de Francisco y ahora parece que es como son los énfasis tan distintos. Yo nunca leí igual discursos de odio en el Evangelio, he leído el Evangelio varias veces, pero es esta lectura y estos usos de la religión que hacen actores del mundo religioso y del mundo político y usan la religión porque es eficiente, aglutina, junta emociones, junta símbolos. La gente, las personas depositan esa fe en el pastor, en Dios, en la iglesia y después es trasladada intencionalmente como una herramienta para la militancia política. Entonces, bueno, el evento junta figuras que son de la derecha internacional, no de Argentina, de España, y vienen a Uruguay, bueno, a resistir, a capacitar, a formar. El pastor Márquez ha hecho varios eventos de este tipo, no es la primera vez incluso que trae a Nicolás Márquez y a Agustín Laje. Sin duda que ellos, y antes el pastor Márquez cuando estuvo en los orígenes de Con mis hijos no te metas, a mis hijos no los toques, o sea, hay ciertos... Cambian las organizaciones, cambian los eslogans ahora de la derecha, FESTA, antes eran otros movimientos, pero es como buscar a través de marcas o a través de actividades que no son la iglesia, no te invitan al culto, a la misa, sino te invitan a algo que es mucho más, una FES, mucho más cool. ¿No te da ganas de ir? Bueno, no, igual a mí me causa gracia porque dice los invito y sale 1.590 pesos la entrada. No, gracias. Bueno. No, y hablando de cool, las imágenes esas que veíamos en el final del tape, digo, con los gurisitos también y eso. Igual ¿no? ahí está miro bastante las redes del pastor Ese es el de los niños. Ese es el campamento de los niños. Por eso, pero que haya campamento... Hay campamento de niños, de adolescentes. Me refiero a que me da la sensación de que en sus formas, porque podemos separar forma de contenido claramente acá, ¿no? En sus formas tienen estrategias mucho más ayornadas que otras iglesias. Claro. Es decir, en cuanto a lograr llegar, atrapar, entretener y presentarse, como decías, como algo cool. Y ese pasa mucho no solo con la iglesia del pastor Márquez, con otros sectores religiosos, evangélicos y también católicos, que a veces lo cool, lo que usar las tecnologías, las redes y presentarse de una manera moderna, no quiere decir que el contenido que está en esos discursos, el contenido generalmente es más conservador. O sea, como una paradoja, ¿no? O sea, hay un uso tecnológico muy de vanguardia, muy ayornado, pero el contenido es muy conservador. Y si lo vemos en la política internacional pasa lo mismo. Elon Musk con Trump. O sea, tiene que ver con cómo la tecnología, estamos en un momento donde la tecnología ya va marcando, sin duda que es una gran generadora de sentido, de contenidos y de ideas, pero generalmente es usada con contenidos que no van hacia la línea del humanismo, el pluralismo y la convivencia, sino a la polarización y a estos discursos de odio, podríamos decir. ¿Y qué impacto puede tener que lleguen estos discursos a un público que ya confía, pienso en este vínculo con el pastor Márquez puntualmente, ¿no? Que ya confía en ese pastor, que ya él tiene determinada cantidad de personas ganadas, entre comillas, ¿no? Que creen en él. ¿Qué pasa cuando te presenta a estas otras personas como que traen un discurso que también es la verdad o que te van a cantar la justa? Que viene avalado por ese nivel de confianza que ya tiene. Sí, me parece que es súper preocupante porque es esto, trasladar el poder. Michel Foucault, que es un autor que estudiamos mucho en facultad, hablaba del poder pastoral. Eso quiere decir que es el poder que ejerce un pastor sobre su oveja. Por eso la palabra pastor viene del pastor con las ovejas. Y las ovejas confían en el pastor. Bueno, eso está en la Biblia, ¿no? O sea, es una imagen religiosa. Estos líderes religiosos saben que su poder no es solo sobre las almas, es sobre el cuerpo, sobre la mente. Dirigen al rebaño y en estos casos generando sentidos muy acríticos de la palabra, ¿no? Porque hay muchas iglesias que promueven el debate, justo estamos hablando de la sinodalidad de la asamblea. O sea, muchos sectores religiosos promueven el debate plural. No es el caso donde el pastor Márquez se presenta como la autoridad máxima de la iglesia, donde mueve sus fieles hacia estas... Los hizo militar a favor del candidato Astugue tiempos atrás, varias veces. Entonces ahora... Una iglesia que recibe dinero del Estado.
Una iglesia que recibe dinero del Estado de diversas formas. Claro. No por el sueldo de Dastube, que si lo aporte o no, si aporta el diezmo o lo aporta todo, que no sabemos, sino porque los hogares Veraca, por ejemplo, reciben apoyos de las intendencias en todo el país, casi prácticamente, salvo Montevideo y Canelones. Creo que el resto de las intendencias casi todas tenido alguna forma de colaboración, y esas formas de colaboración son formas de financiamiento. Claro, existe eso, ya lo hemos hablado otras veces, porque hay un trabajo sobre adicciones y sobre pobreza que esta iglesia a partir del 2002 empezó a hacer, y podríamos decir que es un hueco de la atención del Estado. Pero más allá de eso, que la plata, más allá que la plata igual es importante, tiene que ver con esto de la capacidad de mover a la gente, ¿no? O sea, cómo posiciona agenda, porque este discurso sobre, por ejemplo, todo el tema del concepto de ideología de género que fue tan fuerte en el debate de la batalla cultural, como ellos llaman, ¿no? Desde la discusión de la ley trans en adelante hasta ahora sigue siendo un concepto que mueve. Y ahora hay nuevos conceptos que se ponen, ¿no? La universidad doctrina, casi no mandes a los jóvenes a la universidad porque van a ser adoctrinados, traerlos a la iglesia. Aparte que lo que tiene de novedoso también la capacidad de la Iglesia Misión Vida y otras es que no solo aportan elementos religiosos, sino tienen medios de comunicación, tienen campamentos, tienen escuelas, otras iglesias, instituciones tienen también espacios de formación terciaria, tienen ONGs, entonces se va generando una capacidad de acción en distintos niveles. La pregunta del millón, y para cerrar, ¿qué hay detrás de esa confluencia entre determinados sectores políticos, determinados discursos que se posicionan en la denominada batalla cultural y estas iglesias, o los líderes de estas iglesias? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se alinean así? ¿Tenés una hipótesis? Bueno, ¿es un tema económico? ¿Es un tema, no sé? Creo que por lo menos hay un claro acuerdo moral de una agenda moral a defender juntos. Y hay redes internacionales que, aparte, después de la Derecha FES está el Congreso Iberoamericano por la Familia y por la Vida, que es un congreso donde juntan, por ejemplo, a legisladores evangélicos y católicos conservadores de toda América Latina a defender la familia y la vida, la familia tradicional y contra el aborto, básicamente. O sea, hay redes internacionales, instancias internacionales, algunas laicas, otras religiosas y otras mix, podríamos decir, como esta, donde se comparte agenda, se hace lobby y se piensan estrategias que luego se aplican en campañas de sensibilización, podemos decir, o campañas de opinión pública en distintos países. Ponía el ejemplo de a mis hijos no los tocas, con mis hijos no te metas, aquello sobre la educación sexual, por ejemplo, eso se aplicó con el mismo molde, los mismos colores, celeste y rosado, los mismos el nene y la nena. Esa misma campaña se aplicó en toda América Latina. Claro. Y así vienen otras campañas, otros conceptos. Este elenco que viene a hacer la Derecha FES anda haciendo otros tablados en América Latina, digamos, por decirlo de manera. Escala multinacional. Anda de gira y ellos vienen capacitando para la batalla cultural. Por ende, hay una confluencia al menos de agenda ideológica que trasciende lo religioso, y hay ciertas redes internacionales que los articulan y los reúnen. Gracias, Nico. Gracias. Muchas gracias, qué interesante. Bien, la seguimos en cualquier momento contigo, como siempre, sos un abonado. Nos vamos a la sola hasta el domingo que viene. Nos vamos. Y se está viniendo ya el profe Piñeirúa con sus ideas cruzadas para varias. Sí, ¿y qué más? Y ¿Qué viene después? Después repetición de conexiones, Muy a las bien. 23. Todo Con eso Laura Pérez. en el domingo noche TV Ciudad. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar en una semana nomás. Que descansen.